Antes de empezar quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Esta historia fue hecha por Kenshi 618, link del creador en la descripción. Sin más, comenzamos. Capítulo 50. Por el bien del futuro, Kisame perseguía rápidamente a Torune y Fu por el arenoso Kaze no Kuni, alejándolos cada vez más de Itachi y Danzo. Si Itachi quería enfrentarse al anciano él solo, Kisame podía con eso. Solo le quedaban dos enemigos a los que enfrentarse. Quizás podría matarlos antes de que Itachi acabara con el anciano, le dijera que tenían lo que buscaban y lo obligara a dejar de luchar, como era su naturaleza. Ustedes dos son muy buenos huyendo, ¿lo sabían? Se burló Kisame, intentando provocarlos a una pelea. Pero sabía que no eran tan estúpidos como para volverse y pelear con él solo por un insulto o algo así. Danzo se habría asegurado de que los drones que viajaban con él personalmente fueran mucho mejores. Mientras tanto, los dos ninjas raíz no sabían cómo contrarrestar la persecución de Kisame. Fu no tuvo tiempo de preparar su trampa característica, así que Torune tuvo que luchar directamente y quizás comenzar el contraataque. Necesitaban regresar con Danzo, pero primero debían deshacerse del ex ninja Kiri. Una tarea abrumadora, sin duda. Torune ya se había quitado los guantes, revelando que parecían morados. Era la señal de su clan Aburame, Kikaichu, aunque los suyos eran insectos especiales de tamaño nanométrico que hacían algo más retorcido que simplemente drenar chakra. Torune y Fu se miraron antes de asentir en silencio y separarse, desviando la atención de Kisame. Fu lanzó rápidamente 3 shurikens a Kisame, quien los bloqueó con sameada, cubierto de vendas. Torune aprovechó que Kisame había desviado la atención y se lanzó contra el hombre con el puño cerrado, listo para atacar. Kisame simplemente sonrió con suficiencia y las vendas de sameada volaron, mientras crecía y se doblaba como un mayal, deteniendo el ataque de Torune. Eso sí que me gusta. ¿Me entretienes? Sameada regresó entonces a su posición normal, lanzando a Torune lejos e impidiendo que Aburame lo alcanzara. De repente, una marioneta con aspecto de espantapájaros y extremidades en forma de hoz surgió de la arena y se precipitó hacia Kisame. El espadachín de Akatsuki saltó hacia atrás cuando la marioneta se precipitó, fallando el ataque y chocando contra una duna de arena. Kisame intentó explorar el área en busca de Fu, pero no lo vio. Un gruñido de sameada le dibujó una sonrisa burlona. Bueno, te encontré. Luego se alejó de Torune y del extraño espantapájaros en una dirección aparentemente aleatoria. Resultó ser una dirección bastante lógica, ya que Fu salió de su escondite en la arena antes de que Kisame pudiera alcanzarlo. Sameada puede sentir tu chakra, idiota. Fu apretó los dientes e intentó mantener la compostura. Ni siquiera pude terminar mi jutsu antes de que ese bastardo me encontrara. Hacía mucho tiempo que Fu o Torune no se enfrentaban a alguien tan fuerte como Kisame. Para ser sinceros, probablemente nunca habían luchado contra alguien tan fuerte como Kisame, y a pesar de su reputación de musculoso sanguinario, sería difícil pillarlo desprevenido. Nadie en las filas de Root, salvo Naruto, que a estas alturas era más un colaborador que un agente, tenía la fuerza bruta para enfrentarse a Kisame en persona. Si no podía ocultar su presencia, su cuerpo era vulnerable al intentar su variante del jutsu del clan Yamanaka. Vamos, chicos. Dijo Kisame con un tono de voz estridente. No me digan que eso es todo lo que tienen. Después de lo que oí, esperaba más pelea de esos pequeños títeres suicidas de Root. Ciertamente no eran suicidas, pero para Torune y Fu, pelear con alguien mejor que ellos no era un acto suicida. Después de todo, siempre existía la posibilidad de ganar, por remota que fuera. Y en Root todos sabían que, aunque la posibilidad fuera remota, mientras algo estuviera dentro del alcance de la posibilidad, posiblemente serían enviados en una misión para completar o obtener lo que fuera. Los mejores de ellos tuvieron sus resoluciones templadas en el fuego del infierno, por así decirlo. Y por eso no se largarían. Porque no podían. Porque ya se habían enfrentado a situaciones como esta, incluso con peores posibilidades. Porque no importaba lo monstruoso que fuera Kisame, era su trabajo lidiar con lo que nadie más podía. Incluso aunque los matara. XXX, Danzo contra Itachi. Cuando Itachi y Danzo se perdieron de vista, se habían preparado para un inicio veloz de su batalla. Eso no fue lo que ocurrió. En lugar de intercambiar ataques, Itachi terminó observando el aspecto del brazo derecho de Danzo. Gris y descolorido, pero ese no era el punto clave de lo que resultaba tan intrigante, horroroso. Bueno, los espectadores de lo que Itachi presenciaba tendrían que inventar sus propios adjetivos descriptivos para lo que vio.
Porque incrustados en todo el brazo derecho de Danzo había 10 ojos Sharingan completamente maduros implantados. ¿No quieres hacer esto, Itachi?, insistió Danzo mientras usaba su arma más poderosa. Ni un solo empleado suyo, en todo Konoha, sabía que tenía esos ojos. Eran secretos aún más grandes que el ojo que tenía en la cuenca derecha. Esos los podía justificar fácilmente, los demás, no tanto. Ignorando las palabras de Danzo, Itachi simplemente miró fijamente su brazo derecho, sin moverse ni decir palabra. Sus ojos se posaron en el brazo de Danzo antes de alzarse repentinamente hacia él. Solo aceptaría uno. Itachi empezó a decir. Podría aceptar que usara solo un Sharingan como lo hizo Naruto. Después de todo, perdió un ojo antes de nuestra batalla. Y nunca le guardé rencor a Kakashi por el suyo. El Sharingan es una herramienta poderosa. ¿Pero qué te parece, Danzo? No parece que la muerte de mi clan fuera por el bien de nadie más que el tuyo. Danzo simplemente negó con la cabeza, sin ofenderse por las palabras de Itachi. Cree lo que quieras, Itachi. Esto se hizo para mantener nuestro hogar realmente seguro. ¿Hogar? Itachi cerró los ojos como si intentara recordar cómo era Konoha. Ya no tengo hogar, Danzo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Danzo. Itachi suspiró y negó con la cabeza. Todos los días. Pero los arrepentimientos son solo una pérdida de tiempo, y no resuelven ninguno de los problemas que generan las acciones que se recuerdan. Itachi desapareció entre una bandada de cuervos mientras su voz resonaba alrededor de Danzo. No hay motivos para arrepentirse. Lo hecho está. Palabras para vivir. Danzo admitió. O en este caso, morir, porque parece estar decidido a hacerlo. Al menos sé de lo que es capaz Itachi gracias al relato de Naruto sobre su batalla. Una brizna de arena, levantándose por un segundo en la visión periférica de Danzo, le mostró el alcance de Itachi. Entonces hizo un conjunto de sellos manuales e inhaló profundamente antes de girar y exhalar. Futon. Shinkuwa, elemento viento. Espada de vacío. Una cuchilla de viento se formó alrededor de Danzo y cortó un cuerpo que resultó ser Itachi. Sin embargo, tras ser cortado por la mitad, el cuerpo detonó en una gran explosión. Danzo, sin embargo, pudo ver la explosión antes de que la combustión se propagara y logró alejarse de ella más rápido exhalando aire por la boca. Lo siento, anciano, dijo Itachi, apareciendo repentinamente detrás de Danzo con un kunai. Pero rompiste nuestro pacto. Naruto en raíz siempre sería el arma más poderosa de Danzo. Para Itachi, fue negligente no informar a Naruto, creía que Danzo lo dejó sin información para poder eliminar a Sasuke y, aún así, tener una negación plausible. Danzo era así de astuto. A Itachi no le habría sorprendido. Antes de que Itachi pudiera apuñalar a Danzo, Danzo giró la cabeza hacia abajo y exhaló más chakra de viento por la boca, levantando una gran nube de polvo que obstruía la visión de Itachi. Un Uchiha ciego se consideraba históricamente un Uchiha muerto, especialmente en los últimos anales del clan. Sin esos ojos, no tenían mucho más con qué compensar la pérdida. Sin embargo, este no era un Uchiha cualquiera, era Itachi Uchiha, y aunque no hubiera podido derrotar a Danzo sin sus ojos, sin duda podría resistir lo suficiente con ellos cerrados para evitar ser cegado por la arena y demostrarle a Danzo que no se podía jugar con él. Danzo creía que Itachi seguía en la nube de arena, pues su Sharingan no había detectado ningún movimiento proveniente de ella. Danzo respiró hondo y exhaló, planeando expulsar la arena de su campo de visión y dirigirla aún más hacia los ojos de Itachi, hasta que lo oyó usar su jutsu. Katon. Goukakyu no Jutsu, lanzamiento de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. El viento de Danzo ayudó a avivar las llamas del jutsu de Itachi, convirtiendo su bola de fuego en algo parecido a una tormenta de fuego al abalanzarse sobre Danzo con una fuerza nunca vista antes. Mientras las llamas envolvían todo su cuerpo en un torrente inevitable que dio tiempo a que la arena se dispersara, la estoica perspectiva de Danzo se puso a prueba cuando la arena se disipó. Así que de verdad te tomas esta batalla en serio, dijo mientras su voz resonaba por toda la zona, sin que su cuerpo fuera visible. No puedo permitirme ahorrar energía contra ti, Danzo, dijo Itachi mientras la nube de arena se disipaba, revelándolo completamente cubierto por su Susanoo. Por suerte, me he recuperado por completo de las heridas que sufrí en mi última batalla, y mi enfermedad ha remitido por ahora. La enfermedad de Itachi. Durante toda su vida, Itachi había sufrido en secreto debido a la enfermedad incurable que contrajo cuando era shinobi de Konoha. Ni siquiera en su clan conocía su enfermedad, pues Itachi se negaba a permitir que nadie descubriera semejante daño que pudiera ser aprovechado.
Ni siquiera el propio Hokage de aquel entonces lo sabía. Danzo lo sabía simplemente porque conocía a la gente interesante de su aldea. Su raíz se especializaba en descubrir los secretos más oscuros de los demás. Esto había hecho que la resistencia de Itachi, y por extensión, sus reservas de chakra, se vieran afectadas en distintos grados según su esfuerzo, el clima en el que se encontraba, e incluso el clima lo afectaba. Todo tipo de variables, era bastante engorroso y un testimonio de la verdadera habilidad y fuerza de Itachi, que lograra convertirse en un shinobi tan poderoso con semejante desventaja. Y mientras el gran guerrero etéreo y llameante rodeaba el cuerpo de Itachi, Danzo reapareció y contempló la puesta de sol sobre las tierras arenosas del país. Y en ese momento, deseó estar luchando contra Itachi con un clima inclemente y que no fuera una hermosa tarde con temperaturas uniformes. Porque, a diferencia de Naruto, no contaba con la ventaja de un clima desfavorable ni con alguien que luchara a su lado para distraer la atención de Itachi. Naruto no pudo atravesar a Susanoo ni siquiera con su jutsu más destructivo, aunque podría haberlo hecho, pero no lo hizo bien. La forma en que atacó la construcción de Susanoo habría sido imposible incluso para el ninja más poderoso. Danzo no cometería el mismo error en esta batalla. Su puntería sería perfecta, a diferencia de la de Naruto. Porque tras aprender sobre el Yata no Kagami, espejo de 8 lados, sabía exactamente qué hacer. Aprendió una lección tras enterarse de la batalla de Naruto con Itachi y Sasuke. Sabía exactamente qué hacer, solo necesitaba una oportunidad. Mientras tanto, Monten Yoboku, Naruto se preparaba mentalmente para el siguiente día de entrenamiento, sentado en la casa poseída por Shima y Fukasaku. Él y Jiraiya esperaban la cena, la cual estaba preparando Shima. Ambos odiaban lo que la anciana Sapo preparaba noche tras noche, pero ¿qué podían hacer? Naruto consideraba que devorar la horrible comida era una forma de entrenar su determinación. Jiraiya simplemente contenía las lágrimas cada vez que la comía. De repente, Naruto apretó los dientes y golpeó la mesa con los puños. ¡Mierda! ¡Soy estúpido!, exclamó de repente, llamando la atención de Jiraiya cuando estaba a punto de quedarse dormido esperando la comida. Lo sabíamos, bromeó Jiraiya antes de ir al grano. ¿Qué pasa, Gaki? ¿Pasa algo? Naruto gimió y dejó caer la cabeza sobre la mesa. Nada más que mi visión retrospectiva, admitió, golpeándose la cabeza contra la superficie una vez antes de continuar hablando. Cuando estaba luchando contra Sasuke e Itachi, luché contra su jutsu más fuerte, Susanoo. ¿Y? Preguntó Jiraiya, intentando que explicara más. Ya había oído el relato de Naruto sobre la batalla. Parecía una batalla explosiva. Dime qué acabas de averiguar sobre el chico luchador. Naruto volvió a sentarse y tamborileó con las yemas de los dedos sobre la mesa. Fui un estúpido cuando ataqué a Susanoo, lo recibí de frente y no pude llegar hasta Itachi. Jiraiya se frotó la nariz. Está bien, chico. Nada de lo que tengas, nada de lo que yo tenga. Nada de lo que tenga nadie puede atravesar el Susanoo de Itachi y ese extraño escudo que tiene. Esa es la cuestión, dijo Naruto frunciendo el ceño. Podría haberlo superado si no hubiera atacado de frente. El escudo fue lo que me impidió atravesar a Susanoo. De lo contrario, habría atravesado a esa estúpida cosa como un cuchillo caliente a la mantequilla, o como una cuchara a la sopa de moscas de Shima. Sonrió con suficiencia al ver a Jiraiya ponerse verde solo de pensar en la comida que había traído. Jiraiya contuvo las náuseas y volvió al tema. Así que podrías haber ganado esa batalla sin que te repelieran como lo hiciste. Naruto asintió. Vaya. ¿Crees que Itachi sabe de esa pequeña debilidad? Naruto negó con la cabeza. ¿Contra quién más habría usado a Susanoo para probarlo? Probablemente solo entrenó con él para aprender a atacar y a usar el escudo. Aparte de eso, no sabe que Susanoo tiene una gran debilidad que no pude aprovechar mientras sostenía el Rasen Shuriken, y no me refiero a todo el chakra que se necesita para mantenerlo activo. Susanoo en su forma completa prácticamente lo anclaba al suelo, salvo por unos pasos torpes. Por la expresión de Jiraiya, era evidente que apenas reconocía a qué se refería Naruto. Naruto parpadeó y tuvo la brillante idea de activar su Sharingan y usar el único genjutsu que Danzo le había enseñado, siguiendo las instrucciones que había obtenido de la tableta del santuario Naka de Konoha. Después de estar sentado allí durante unos minutos mientras asimilaba la explicación de Naruto y el final de la batalla a través de los ojos de Naruto mediante genjutsu, los ojos de Jiraiya se abrieron al darse cuenta cuando el punto de Naruto lo golpeó, lo que significa. Exactamente. Naruto lo interrumpió, sabiendo perfectamente a dónde iba el viejo sapo sabio.
Cuando Itachi usaba a Susanoo, no podía moverse tan rápido como de costumbre, como si lo estuviera cargando. Si eras lo suficientemente rápido y tenías suficiente espacio para moverte y cubrir la espalda de Susanoo, Itachi no podía girar lo suficientemente rápido para contraatacar. Susanoo solía ser lo suficientemente grande como para atrapar a cualquiera con esa enorme espada. Su alcance era increíble. Suspiro, pero esa información me viene de maravilla. Una vez más, la perspectiva era perfecta. Al mirar hacia afuera, Naruto no pudo evitar notar que la puesta de sol hacía que las montañas de sapos parecieran estar empapadas de sangre. No supo por qué se le ocurrió semejante pensamiento en ese momento, pero lo borró de su mente de inmediato. XXX, Kisame contra Torune / Fu, Kisame sonreía de oreja a oreja. Los dos no se acobardaban, pero incluso ellos sabían que tenían pocas posibilidades de tocarlo. Aún así, habían desenvainado sus tanto y se esforzaban por abatirlo, intensificando sus esfuerzos individuales. Aún así, había sido miembro de la élite de espadachines del mundo. Estos dos eran, en el mejor de los casos, usuarios intermedios. No era suficiente. Fu gritó de dolor al recibir un corte en el pecho, con las escamas de Sameada rasgando la tela de su camisa y la carne de su torso. Torune intentó un corte, pero Sameada lo bloqueó, seguido de una patada giratoria de Kisame que lo mandó por los aires. Vamos, chicas. No pueden tener todo esto. Estoy harto de hacer las cosas por inercia. Esto era inútil. A este paso, ni siquiera podrían enfrentarse a Kisame. Era obvio que ni siquiera los tomaba en serio. No intentaban matarlos, sino prolongar la batalla, confiado en la capacidad de Itachi para controlar a Danzo él solo. Solo quería disfrutar al máximo de esta pelea. Odio este desierto, comentó Kisame con indiferencia. Está tan seco aquí que no tengo agua. Luego hizo el sello de serpiente. Qué bueno que traje el mío, por así decirlo. Suiton. Bakusui Showa, liberación de agua. Ola explosiva de agua que choca. Kisame abrió la boca y escupió una cantidad descomunal de agua que formó una ola gigantesca que se dirigió directamente hacia Furu y Torune. Al ver que esto se acercaba, la única opción disponible por el momento era básicamente lo mismo que había comenzado la batalla: correr como locos. Solo que ahora, en lugar de simplemente huir de Kisame blandiendo una espada, huían de Kisame blandiendo una espada mientras cabalgaba sobre una ola gigante. Kisame se divirtió mucho al ver a los dos ninjas raíz escapar de su maremoto. Se rió para sí mismo e hizo un sello de tigre. Mizubunsin no Jutsu, Jutsu de clon de agua. 10 copias de Kisame se formaron a partir del maremoto que seguía rompiendo, todas corriendo tras Furu y Torune. Corran por sus vidas, chicos. Tienen 10 Mizubunsin persiguiéndolos, no se equivoquen. Torune se giró para ver lo desesperada que era su situación. No había una forma convencional de manejarla. Eso significaba que tenía que idear algo inesperado. Esa era la mentalidad del agente enmascarado de la raíz cuando dejó de huir y se dirigió de inmediato hacia la embestida. Sus insectos no eran lo suficientemente grandes como para crear un muro ni nada parecido a lo que la mayoría de los miembros del clan Aburame podían hacer, pero no es que fuera de mucha ayuda en ese caso. Sin embargo, había algo que podía hacer. Con su canto, atravesó a las 10 copias acuáticas debilitadas de Kisame cuando intentaron enfrentarse a él, ofendido de que el hombre pensara que eso los detendría, incluso siendo mucho más fuerte que ellos por sí solo. No pudo perder la concentración al permitir que el agua lo impactara directamente, recibiendo el impacto del maremoto de Kisame justo cuando se arrancaba la parte superior del traje. No había forma de que sobreviviera a ese impacto. Torune. Gritó Furu en vano a su compañero. ¿Qué probabilidades había de que saliera airoso? ¿Qué probabilidades había de que Fu siquiera se acercara a vencer a Kisame él solo? Al final, no importó. Su compañero cayó luchando, y si ese destino era lo suficientemente bueno para Torune, también lo era para él. Kisame se rió de lo que Torune había hecho. ¿En qué estaba pensando? A medida que las olas se disipaban y se calmaban, parecían formar un lago en lo que de otro modo habría sido un pozo de arena, sobre cuya superficie se encontraban Kisame y Fu. Kisame se dirigió al intento de Torune de hacer lo que fuera que hubiera estado intentando hacer. Tu compañero, luchó duro, luchó bien. Aunque yo no habría muerto. Soy solo yo. Fu podía ver el cuerpo de Torune flotando boca abajo en el lago artificial. No se movía. Pero lo que Fu vio le dio una pequeña esperanza de victoria. Torune no se había lanzado simplemente contra Kisame en un intento suicida de caer con todas sus fuerzas. Había un método en su locura que solo Fu, como su compañero de toda la vida, podía ver.
El sacrificio de Torune tenía un propósito. Hasta que ese propósito se consolidara, solo tenía que mantenerse con vida. Él sabría cuándo la última estrategia de Torune dio sus frutos. XXX, Danzo contra Itachi. Danzo tuvo que decir que Susanoo era una figura imponente. Era innegable. El simple hecho de intimidar a su forma final bastaría para convencer a un ninja inferior de que no tenía la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a él. Pero Danzo sí la tenía, y sabía exactamente cómo hacerlo, tras haber aprendido del error de Naruto en su propia batalla contra Itachi. Tenía 3 maneras de ganar. Una era convertirla en una prolongada batalla de desgaste. Y mientras el gigantesco Susanoo acorazado de Itachi avanzaba, pensó que, por ahora, ese sería su plan principal. No había razón para esperar que se presentaran oportunidades automáticamente para facilitar el final de sus otros 2 planes. Tenía que estar listo para una larga batalla. Itachi obligó a Susanoo a agarrar su espada etérea y desenvainarla para intentar abatir a Danzo, pero Danzo saltó en el aire, impulsado por la exhalación de chakra del viento. «¿Qué elemento tan versátil tienes?», comentó Itachi antes de guiar a Susanoo para que cortara a Danzo en el aire. «Pero es evidente que el dominio del viento de Naruto es mayor que el tuyo y no pudo derrotarme». «Sí te derrotó», comentó Danzo antes de volver a exhalar aire por la boca en el aire y evitar el ataque en lo que debía ser su posición boca abajo. «Simplemente no te remató. Logró sus objetivos mientras que tú no. ¿O acaso Sasuke te mató y ahora estoy luchando contra un fantasma?», dijo, burlándose de la intención de Itachi de dar su vida por Sasuke. «¿Tienes idea de lo mucho que traumatizaste a ese chico? Deberías haber dejado las cosas como estaban, Itachi». «No necesito que me lo digas», comentó Itachi, apenas disimulando su ira, mientras enviaba a Susanoo tras Danzo, quien retrocedía sin parar, usando el viento que emanaba de su boca como impulso para avanzar más rápido. De repente, la figura de Susanoo se desvaneció e Itachi corrió hacia Danzo. «Hoy caes». Danzo notó que Itachi intentaba hacer contacto visual, algo inaceptable en una batalla contra usuarios de Sharingan, incluso cuando uno de ellos tenía el Mangekyo Sharingan. Solo podía desear una cosa, y probablemente habría aplastado a Danzo, dejándole solo una opción mientras enfocaba su chakra hacia el Sharingan en la cuenca de su ojo derecho. «No usarás el Tsukuyomi en combate». Usando el poder de su Sharingan, Danzo le dio a Itachi la sutil orden mental de no usar su aterrador genjutsu contra él, pues estaba seguro de que significaría su fin si lo hacía. El genjutsu no era su fuerte, a pesar de usar una técnica en particular. Itachi pareció cambiar de opinión al acercarse a Danzo, pero esto no le impidió atacar por completo. Simplemente no atacó con Tsukuyomi, Amaterasu, iluminación celestial. Con eso, el cuerpo de Danzo se incendió de inmediato, lo que significa que la puntería de Itachi con las llamas negras e inextinguibles dio en el blanco. Sin embargo, el cuerpo de Danzo simplemente desapareció de su vista en lugar de morir ante sus ojos. «Presentía que esto no sería fácil», comentó Itachi, sin saber de dónde resurgiría Danzo, manteniendo así su ojo atento. Debía decir que no quedar ciego por usar sus técnicas era muy valioso. Ojalá no tuviera que pagar ese precio. Nunca había querido que las cosas terminaran así entre él y Sasuke. «¿Estás dejando que tu mente se desvíe, Itachi?». Itachi interrumpió su ensoñación sobre el destino de su hermano y maldijo. No era momento de mostrar su arrepentimiento en combate. Acabaría muriendo en la arena. Futon. Shinku-gyoku, elemento viento. Esfera de vacío. En el punto ciego de Itachi, Danzo se levantó y disparó varias balas de aire simultáneamente. «Estás librando una batalla por poderes, Itachi». Danzo comentó mientras Itachi esquivaba el ataque, mostrando la profundidad de su velocidad y habilidad. «No te importa, solo luchas por luchar. Esa no es la forma de ganar». Ofendido por la afirmación de Danzo de que no tenía ninguna razón real para pelear con él allí, Itachi respondió. «Mi corazón es la única razón por la que estoy aquí para luchar, o su ausencia. Mi corazón, mis esperanzas, mis objetivos estaban con Sasuke. Sigo luchando por él». Itachi declaró mientras obligaba a Danzo a estallar en llamas con otro Amaterasu antes de que ese cuerpo también se desvaneciera, obligando a Itachi a entrecerrar los ojos con sospecha. Si eso fuera cierto, la voz incorpórea de Danzo resonó desde la nada alrededor de Itachi. «Entonces esta batalla está perdida para ti. Tu razón no sirve de mucho. ¿Acaso sabes qué haces aquí?». Itachi notó otra aparición de Danzo y lo persiguió, decidido a descubrir cuál era su técnica de evasión. «Atando cabos sueltos de la aldea y los míos», le dijo, en un insulto velado, a Danzo.
Tu raíz necesita ser arrancada de los cimientos de la aldea. Eres un apéndice innecesario que absorbe la vida de Konoha y del mundo ninja en general. ¿Crees que nunca había oído a nadie insultar a mi raíz? Preguntó Danzo mientras Itachi se acercaba. Dudaba que, incluso en su mejor momento, hubiera podido moverse más rápido que Itachi Uchiha. Bueno, ahora veía de primera mano que, sin duda, no podía. La paz no es tan libre como la mayoría de ustedes en la aldea parecen creer. El enemigo siempre está a las puertas. Raíz simplemente se aseguró de que estuvieran un poco más lejos. Empezó a hacer más sellos manuales. Lástima que Itachi fuera más rápido y terminara su serie antes que Danzo. Demasiado lento. Futon. Shinkuwa, elemento viento. Onda de vacío. Itachi había copiado el jutsu anterior de Danzo y lo había usado contra él, exhalando y girando rápidamente para cortar a Danzo en segmentos con sus cuchillas de viento, pero una vez más, el cuerpo de Danzo desapareció. Después de que el cuerpo de Danzo desapareciera esta vez, aparecieron cortes en el cuerpo de Itachi. Tonto. La voz de Danzo declaró. Por eso la mayoría de las técnicas de viento que conocía nunca las usó mi compañero del clan Uchiha hace años, a pesar de haber desbloqueado su Sharingan. La mayoría de mis ninjutsus especiales de viento son peligrosos para cualquiera que no domine completamente el elemento. Era cierto, ni siquiera Naruto había podido aprender ninguno en su juventud bajo el entrenamiento de Danzo. Naruto solo pudo aprender uno, el Futon. Shinku-Gyoku, elemento viento. Esfera de vacío, cuya base utilizó para crear su propio movimiento característico más adelante en su carrera, el Futon. Fujin Seiken, elemento viento. Puño divino del dios del viento. Sin embargo, en lugar de un ataque penetrante de precisión, el jutsu de Naruto era simplemente fuerza bruta. No requería sellos manuales para usarlo, lo cual era impresionante. Itachi se curó los cortes, agradecido de que ninguno fuera demasiado profundo. Si el jutsu hubiera sido más fuerte, probablemente habría sufrido bastante daño en lugar de las heridas superficiales que recibió. Finalmente decidió que era hora de terminar con la conversación profunda y terminar con todo. Sabía lo que Danzo estaba usando para mantenerse a salvo y tuvo que admitir que le sorprendió que Danzo usara una técnica tan prohibida. Ni siquiera Itachi habría considerado intentarlo. Susanoo, el que tiene la capacidad de ayudar por todos los medios. En una oleada de llamas fantasmales, el protector espiritual de Itachi lo rodeó, manteniéndolo a salvo de cualquier peligro potencial. La próxima vez que Danzo se mostrara, obtendría la respuesta con certeza sobre qué estaba haciendo el anciano para evitar su propia muerte. Siempre supe que temías a la muerte, Danzo, pero llegar tan lejos para escapar de ella. Tu uso del Izanagi es ingenioso, por no hablar de tus facultades morales. Kuchiyo no Jutsu, jutsu de invocación. A lo lejos, una criatura barbuda con la cabeza vendada, similar a la que solía verse en Danzo, con cuerpo y trompa de elefante y patas y garras de tigre, apareció frente a Itachi y Susanoo, a bastante distancia de su alcance. Itachi no reaccionó mucho ante la criatura, manteniéndose en guardia, pero nada más. Tu invocación de Baku. ¿De verdad estás usando toda tu fuerza contra mí, verdad? Se dijo Itachi. Su respuesta retórica llegó cuando la criatura Baku comenzó a inhalar con todas sus fuerzas, provocando una poderosa succión que absorbió arena y, aparentemente, más, si es que había algo. Itachi simplemente se agachó y se defendió con Susanoo, con el escudo extendido hacia Baku para anular su succión. No puedes atravesar el Yata no Kagami, espejo de 8 amplitudes, de Susanoo. Anula todos los ataques elementales. Futon. Shinku Renpa, liberación de viento. Ondas en serie de vacío. Itachi no pudo girar la espalda con la suficiente rapidez para mover a Susanoo y su escudo hacia la nueva amenaza. Rodeando el cuerpo del Danzo que se acercaba, un torrente de enormes cuchillas de viento se cernía sobre Itachi desde todos los ángulos. Podía ver las cuchillas cortando la arena en el aire. Y una vez que la succión del Baku llegó a ellas, el jutsu pareció volverse aún más fuerte. En definitiva, Itachi no pudo hacer nada, ya que las cuchillas penetraron en Susanoo con la suficiente profundidad como para herirlo. Al ver cómo la sangre brotaba del cuerpo de Itachi y cómo el joven caía al suelo, Danzo tuvo que agradecer a Naruto por haber sentado las bases para que su plan se concretara. Gracias a su capacidad para deducir el punto débil de Susanoo a partir del relato de Naruto sobre su batalla, su ataque de viento más fuerte no cayó en el espejo de Susanoo como el de Naruto. XXX, Kisame contra Fu, ser vapuleado en una pelea en la que uno creía tener al menos un 50% de posibilidades de ganar nunca es agradable.
La sensación de ser vapuleado en una pelea en la que uno sabía desde el principio que no tenía ni la más mínima posibilidad de ganar era, francamente, más bien un sentimiento de vacío. Esto último era lo que Fu sentía en ese momento. Tras la muerte de su compañero Torune, no tenía un ataque realmente ofensivo. Cualquier ninjutsu que hubiera podido usar contra Kisame habría obligado a abandonar su cuerpo para hacerlo. Lo que le dejó la alternativa de intercambiar espadas con el monstruo de la niebla oculta. Los desesperados intentos de Fu por derrotar a Kisame mientras seguían luchando en lo que probablemente acabaría siendo uno de los nuevos oasis de Kaze-no-Kuni no le daban ningún resultado. Kisame lo estaba destrozando sistemáticamente. Destrozar sería, en realidad, el término más preciso para describir lo que le estaba sucediendo si se detuviera a analizar la situación. Kisame soltó algunas risas complácidas al ver la sangre goteando del cuerpo de Fu sobre la superficie del agua. Sameada había estado devorando su chakra con cada golpe que conectaba. Has alimentado mi espada tan bien que creo que debe quemar algunas calorías extra, si me entiendes. Tenía que decir que este joven ninja raíz era duro. Nadie podría acusarlo de cobardía, eso sin duda. ¿Cuestionables en sus acciones? Sin duda, pero te pelearían con todas sus fuerzas si así fuera. Fu luchó contra la dulce inconsciencia, sabiendo que si cerraba los ojos, caería, y ese sería su fin, sin nada que mostrar. El sacrificio de Torune para ayudar a Kisame a morir habría sido en vano. Pero sabía que Sameada quemando calorías era el código para decir, estoy a punto de golpearte con un jutsu brutal. Solo te lo digo por adelantado porque creo que sería divertido ver cómo lo detienes. Las manos de Kisame, aún aferradas a Sameada, volaron hacia el sello del carnero mientras este comenzaba a acumular chakra, y Fu se dio cuenta de algo importante. Kisame no sabía que era un Yamanaka. Nunca lo había visto usar la técnica de su clan. Solo había visto la marioneta del espantapájaros y debió de suponer que era un titiritero. En realidad, cuando usaba el espantapájaros, ese algo contenía su consciencia, una trampa que Kisame nunca activó por pura casualidad. Había un jutsu que todo Yamanaka podía realizar, y la acumulación de chakra de Kisame lo dejaba vulnerable a él. Las manos de Fu eran tan rápidas como las de Kisame al dirigirse hacia su sello manual específico y, a diferencia de Kisame, no necesitaba acumular chakra. Shintensin no Jutsu, jutsu de intercambio de mente y cuerpo. Al ejecutar el jutsu, Fu se aseguró de caer hacia atrás para flotar en la superficie del agua en lugar de ahogarse boca abajo. Y así, Fu se encontró dentro del cuerpo de Kisame, permitiéndose una sonrisa burlona con los rasgos faciales del hombre de piel azul. Sin embargo, su triunfo no duró. El cuerpo de Kisame aún retenía a Sameada, y Sameada no aprobaba a este impostor de Kisame. No era tan fuerte como su verdadero usuario y lo despreciaba. Sameada forzó púas de su empuñadura, clavándose en las manos de Fu dentro del cuerpo de Kisame, obligándolo a soltar el arma consciente, que le gruñó desde la boca en la punta de su hoja. Se abalanzó sobre el impostor en el cuerpo de su usuario y se envolvió a su alrededor con un movimiento de constricción que lo obligó a sumergirse bajo la superficie del agua. ¿Qué hace esta cosa?, pensó Fu mientras Sameada comenzaba a arrastrarse por el cuerpo de Kisame bajo el agua. ¿De verdad está dispuesto a dañar a su propio usuario para sacarme de aquí? En realidad, el cuerpo de Fu estaba siendo dañado tanto por las escamas de Sameada como por las de Kisame. Si este fuera realmente Kisame, sería lo suficientemente fuerte como para obligar a la espada a dejar de herirlo. Este impostor en el cuerpo de Kisame no podía hacer nada parecido. Por lo tanto, no era Kisame. Además, Kisame era más que fuerte para soportarlo. Sentía como si le estuvieran rasurando la piel lentamente. Esta cosa me desollará vivo si me quedo en este cuerpo. Su propio cuerpo sería inútil si ese fuera el caso. Por eso, Fu consideró prudente obligarse a regresar a su cuerpo. Y mientras lo hacía, empezó a escupir y chapotear, gritando de dolor al sentir y ver las terribles heridas infligidas por Sameada. Pero no podía pensar en ello porque oía a Kisame gruñir. Sobre el lugar donde había dejado su cuerpo, Kisame estaba de vuelta en la superficie del agua, con las manos en el sello de carnero y una mirada asesina a Fu. No volverás a tener esa oportunidad, murmuró en voz baja. Su capa de Akatsuki había sido arrancada de su cuerpo y las marcas del roce de Sameada contra él eran claramente sangrientas y visibles. Suiton. Daibakusui Showa, liberación de agua. Gran ola explosiva de choque de agua.
Una vez más, Kisame escupió un torrente masivo de agua que impactó a Fu, solo que esta vez no con una fuerza aplastante como la que su último ataque de esta naturaleza le había hecho a Torune. Se movió como si capturara un orbe gigantesco que conservaba su forma. Fu se encontró con un nuevo problema, ya que estaba atrapado en un campo submarino a gran escala. «Vas a sufrir». Al decir esto, Kisame comenzó a fusionarse con Sameada, convirtiéndolo en un híbrido humano-tiburón. Suirou Sameodori no Jutsu, Jutsu de danza del tiburón prisión acuática. No hay escapatoria. Entonces notó una sonrisa en el rostro de Fu, quien aparentemente intentaba contener la respiración con expresión de dolor. ¿De qué sonríes? Estás atrapado. Duele, pensó Fu. Duele muchísimo, pero no son mis heridas. Bajó la vista hacia su brazo y notó que parte de su piel estaba morada y parecía extenderse. Era el efecto de los insectos especiales de Torune. Al mirar a su alrededor, vio el cadáver de su compañero flotando en el orbe con ellos. Kisame había sellado su propio destino. ¿Qué es esto?, preguntó Kisame, forcejeando dolorosamente mientras su piel empezaba a llenarse de manchas moradas. ¿Qué pasa? Fu tenía que sobrevivir un poco más, aunque solo fuera para comprobar si el plan de su compañero funcionaba con su muerte. Dejó que sus nanoinsectos se dispersaran en el agua con su muerte. No pueden sobrevivir mucho tiempo al aire libre, pero en un lugar como este pueden vivir fuera del cuerpo de su anfitrión durante un tiempo. Era una de las formas en que habían logrado derrotar al numeroso grupo Prajna. Usar este método para envenenar su suministro de agua. El cuerpo de Kisame estaba casi completamente morado y con un aspecto enfermizo. Había tragado el agua, había estado cerca de ella, salpicándolo más que Fu. Su dosis sería, sin duda, fatal. Buen trabajo, pensó Fu mientras permitía que sus ojos se cerraran, sucumbiendo al efecto destructor de células de los insectos de Torune. Kisame, por su parte, gritó hasta que se le pusieron los ojos en blanco. Su muerte había sido mucho más dolorosa que la de Fu. No podía hacer nada después de haber absorbido tanta agua. Con su muerte, Sameada se separó de su cuerpo y la enorme esfera de agua perdió su base, cayendo y llenando aún más el lago que Kisame ya había creado. Los tres cuerpos, Kisame, Fu y Torune, flotaban sin vida sobre el agua mientras Sameada emitía sonidos que parecían llantos mientras flotaba también. El sol hacía rato que se había puesto, bañando todo el paisaje con la blanca luz de la luna. XXX, Danzo contra Itachi, la mirada de Danzo se desvió a la distancia, mientras una enorme esfera de agua se vislumbraba en el horizonte antes de que finalmente se dispersara. Allí era claramente donde sus subordinados habían estado librando su propia batalla, y parecía ser una muy destructiva, además. La idea de otra batalla contra un miembro de Akatsuki le hizo bajar la vista a su brazo derecho. Me quedan 6 ojos Sharingan. A Itachi le costó 4 derrotar. Ojalá Kisame no se quede con ninguno. Pensó al notar que 4 de los ojos de su brazo ya no servían. De repente, a lo lejos, el Baku, su invocación, atrajo la atención de Danzo al emitir un gemido de angustia y dolor antes de desaparecer. No vio ninguna explosión ni señal de combate, y no pudo ver a Itachi a la vista. Itachi debió haber derrotado a mi invocación, Genjutsu, porque no fue una gran pelea. Después de todo, no está muerto. Ni siquiera había dejado un rastro de sangre desde donde Danzo lo dejó. Moverse tan rápido sin rastro y sin dejar rastro. Itachi realmente había sido digno de su posición en Konoha como Capitán Anbu. Danzo se dirigió hacia el lugar donde su criatura invocada se había disipado. El Izanagi. El jutsu más prohibido del Sharingan. Al oír la voz de Itachi, se detuvo en seco. El poder de eliminar la barrera entre la ilusión y la realidad, aunque a costa de la visión del ojo Sharingan que ejecuta la técnica. Danzo vio a Itachi de pie, con su capa de Akatsuki a un lado, con las heridas visibles en el cuerpo. Un pequeño precio a pagar por burlar a la muerte, ¿no es así, Danzo? Después de todo, ¿para qué enfrentarte al miedo cuando puedes evitarlo por completo? Tienes razón, Itachi. Danzo admitió. Temía la muerte. Temía la muerte durante muchísimo tiempo. Temí que sin mí, Konoha estaría perdida. Que el flanco derecho de Konoha quedaría desprotegido para siempre, que mi muerte terminaría con la muerte de nuestra aldea. Itachi parecía tener una expresión de satisfacción al oír a Danzo decir eso. Eso fue hasta que me di cuenta de que tal miedo era una tontería. Itachi simplemente parpadeó ante el aparente cambio de actitud de Danzo. Algo que no esperaba del anciano, notoriamente testarudo. ¿De qué estás hablando?
La aldea existía antes de que yo obtuviera el poder para organizar raíz, declaró Danzo, desenvainando un kunai y aplicando su chakra del viento sobre él, dándole la apariencia temporal de una cimitarra. Se necesitan ambos bandos, la luz y la oscuridad, para mantener el equilibrio y mantener a Konoha a salvo. Hiruzen aseguró la mitad luminosa, transmitiendo la voluntad del fuego que aprendimos a todos los jóvenes, y yo he asegurado la protección de Konoha desde las sombras con mi futura generación de agentes. La aldea sobrevivirá después de mi muerte. He confiado en el futuro de la aldea, ya que su próximo Hokage será Naruto Uzumaki. ¿De verdad lo crees? Preguntó Itachi mientras Susanoo comenzaba a formarse a su alrededor de nuevo, con su cuerpo contrayéndose debido al chakra que había usado para continuar la batalla. ¿De verdad crees que Naruto puede convertirse en Hokage y mantener a salvo a Konoha? Apostaría mi vida a ello, dijo Danzo antes de formar 2 sellos manuales. De hecho, ya lo hice. Futon. Shinku Taigyoku, liberación de viento. Gran esfera de vacío. Inhaló profundamente y lanzó una enorme bola de viento hacia Itachi, pero Susanoo bloqueó el ataque frontal, fácilmente detectable. Algo que no hiciste cuando, en lugar de dejar que tu hermano avanzara con su futuro, lo obligaste a vivir en el pasado. Los ojos de Itachi reflejaban odio mientras Susanoo se lanzaba hacia adelante con su espada. Danzo levantó el brazo derecho y un árbol enorme surgió de la nada en la arena como medida defensiva. Sin embargo, la espada no era realmente física y lo atravesó antes de apuñalarlo. No hables de cosas que no entiendes, dijo Itachi secamente. Cuando el cuerpo de Danzo desapareció de su vista, ni siquiera le dio la oportunidad de materializarse en ningún otro lugar. Al volver a ver el cuerpo de Danzo, los ojos amarillos de Susanoo brillaron intensamente por una fracción de segundo antes de que una gran área donde se encontraba Danzo se quemara espontáneamente. No sabes por qué hice lo que hice. Manipulaste a tu hermano peor que yo a nadie, dijo la voz incorpórea de Danzo antes de reaparecer a cierta distancia de Itachi y Susanoo, respirando con dificultad. La poderosa serie de jutsus que había estado usando no estaba diseñada para alguien con sus genes. El Sharingan por sí solo habría agotado sus reservas de chakra, pero usar el de su cabeza y el de su brazo junto con el de Izanagi, además de los genes del Mokuton que necesitaba para usar Izanagi, lo estaba agotando constantemente. Realmente eres un estudiante de Madara. Tienes un don para manipular a los demás a tu antojo, igual que él. Ni siquiera el Dijutsu de Shisui podría haber deformado a Sasuke tan completamente como tú. Ya basta. Rugió Itachi mientras usaba a Susanoo para acabar con la vida de Danzo. Nunca había estado tan furioso en su vida. La única vez que estuvo cerca fue cuando creyó que Naruto había matado a Sasuke en medio de su batalla a 3 bandas. La espada barrió la arena y alcanzó a Danzo con precisión. Itachi simplemente mantuvo a Susanoo blandiendo su espada a pesar de que la acción constante y la tensión de usarla agravaban su enfermedad. Necesitaba terminar con esto ya. Con eso en mente, terminó cortando a Danzo 2 veces más. Danzo reapareció en el aire sobre la espada de Susanoo, solo para que sus ojos brillaran amarillos de nuevo mientras lo miraba al cielo y provocara otra explosión instantánea que envolvió al comandante Raiz. Itachi sabía que Danzo no estaba muerto. Si no hubiera muerto aún, no moriría por semejante ataque. Aunque fuera tan imposible de esquivar como Amaterasu, Danzo aún tenía más ojos Sharingan para usar Izanagi. Y justo cuando pensaba esto, Danzo regresó justo a tiempo, apareciendo de la nada mientras Izanagi se cancelaba una vez más. Susanoo era realmente imponente. Danzo simplemente no pudo alcanzar a Itachi una segunda vez. Incluso cuando logró cortar a Susanoo, simplemente no logró cortar lo suficientemente profundo como para matar a Itachi. Sin duda estaba sintiendo los efectos de usar tantos ojos Sharingan, pero no usaría el que tenía dentro de su cabeza. No usaría el ojo de Shisui para el Izanagi. Era demasiado valioso como para desperdiciarlo. Empezó a pensar Itachi mientras tosía con fuerza, necesito conservar chakra. Ganar aquí a costa de todo su chakra no le serviría de nada, pero Danzo no le estaba dando muchas opciones. Pensando en lo que tendría que hacer después de la batalla si ganaba, Itachi desactivó a Susanoo. Si lo hubiera usado demasiado tiempo, no se habría marchado. No había necesidad de asegurar su muerte esa noche. Danzo no era Sasuke. Es hora de acabar con esto. Danzo miró su brazo derecho y gruñó. Había dejado a Izanagi activo demasiado tiempo mientras lidiaba con Susanoo para esa última secuencia de ataques. Ya no le sobraban ojos Sharingan. ¿De verdad ha llegado a esto? Le preguntó a Itachi.
Después de todo lo que has sacrificado, ¿de verdad estás dispuesto a ignorar todo por lo que has trabajado? Itachi no le respondió a Danzo. No había nada más que decir. Uno de ellos moriría. Itachi limpiaría parte de su mente y conciencia con la sangre de Danzo, o Danzo mantendría a Naruto y Konoha a salvo un poco más quitándole la vida a Itachi. Danzo suspiró mientras miraba fijamente a Itachi con su kunai imbuido de chakra en sus manos. Si esto es lo que realmente ha sucedido, o tu fin o el mío, entonces solo quiero decirte una cosa, Itachi. Gracias. Has sacrificado más que tu vida, has sacrificado más de lo que cualquier shinobi, incluso yo, habría sacrificado jamás. Tu voluntad de fuego nunca se agotó. Eso era algo que nunca se había dicho. Por todo lo que había hecho, por cada sacrificio realizado, por cada vida Uchiha que terminó en sus manos, por cada pedacito del futuro de Itachi que fue destruido por la insistencia de 3 viejos shinobi que no pudieron encontrar una alternativa, por todo eso ni una sola persona había expresado gratitud. ¿Qué había obtenido Itachi a cambio de su sacrificio? Había perdido a su familia, había perdido a su amante, había perdido su carrera, había perdido su reputación como un ninja estelar y leal de alto rango, se había ganado el odio incondicional de su amado hermano menor que durante la mayor parte de una década había existido solo para hundirlo a 2 metros bajo tierra, se había convertido en un criminal internacional destinado a ser perseguido hasta el fin del mundo hasta su fallecimiento. A pesar de todo, nunca había escuchado a nadie expresar su agradecimiento, ni una sola vez. Y al oírlo en ese momento, no sabía cómo sentirse. Pero no se detendría. La situación era demasiado grave para cambiar ahora. Esta batalla tenía que terminar. Ningún punto muerto serviría. Pero cuando Itachi irrumpió entre una bandada de cuervos para iniciar el combate una vez más, el ojo Sharingan de Danzo captó el más mínimo movimiento. Por un instante, Danzo juró haber visto una lágrima rodar por el rostro de Itachi. Y esa visión le hizo darse cuenta de lo cansado que realmente estaba. Tal vez sería bueno que, después de más de 60 años de trabajo incansable y de lucha, finalmente pudiéramos descansar. Dejen que la sangre nueva se encargue de proteger lo que ahora era su mundo. Esto es para Sasuke. La voz de Itachi sonó detrás de Danzo, obligándolo a abrir los ojos de par en par al oír un fuerte chirrido, consistente con el único ataque que conocía. Chidori, 1000 pájaros. No había tiempo para girar. Este ataque venía directo a su corazón. Lo sabía. No era lo suficientemente rápido para girar y contraatacar a Itachi. Ni siquiera en su mejor momento habría sido capaz de hacerlo. Con la mente a 1000 por hora, Danzo giró su kunai recubierto de chakra del viento al estilo inverso y se apuñaló a sí mismo en el estómago justo cuando el brazo derecho de Itachi se abría paso a través de su pecho desde la espalda. Danzo respiró hondo al sentir el dolor desgarrador de haber sido empalado 2 veces, pero también oyó a Itachi emitir un gemido de dolor. Danzo movió la hoja y descubrió que había logrado apuñalar profundamente a Itachi, tan profundamente como se había apuñalado a sí mismo. Danzo ya sentía que perdía el control sobre las células Mokuton implantadas en su brazo. Era una carrera para ver si moriría por el ataque final de Itachi o por perder el control del Mokuton y convertirse en un árbol. Quizás hubiera preferido esto último, dejar una huella imborrable en el mundo al ser un árbol en medio del desierto, pero aún tenía un trabajo que hacer, y mientras retorcía la espada más profundamente y liberaba una mano para sujetar el brazo de Itachi a través del pecho, tendría que conformarse con la impresión que dejaría al entrenar al próximo Hokage. El brazo de Itachi estaba atascado. No podía liberarlo. La herida en su propio torso le estaba quitando energía, pero lo mantenía en su lugar también como su brazo a través de Danzo. Este es el fin, Itachi, dijo Danzo, forcejeando mientras extendía la mano más allá del sello de su pecho hacia su ojo Sharingan para destruirlo y ponerse a salvo. No tienes a dónde ir. Puede que tengas el Mangekyou Sharingan eterno, pero no tienes la habilidad de Madara. No puedes evitarlo. Urashi Shiou Furuinjutsu, jutsu de sellado de los 4 símbolos invertidos. 4 barras negras dobles se soltaron de su cuerpo, rodeándolo a él y a Itachi, antes de formar una gran esfera negra a su alrededor. Rápidamente, comenzó a absorber todo lo que contenía la esfera hacia el cuerpo de Danzo. Tomó la arena a su alrededor en forma de semicírculo, dejando un gran cráter, pero aún más importante, también absorbió el cuerpo de Itachi. Itachi simplemente cerró los ojos y aceptó su destino. Madre, padre, Sasuke, los veré a todos pronto. Cuando todo fue absorbido por el cuerpo de Danzo, este cayó sin vida al suelo, con la sangre acumulándose a su alrededor.
Su cuerpo permaneció allí, bajo la luz de la luna, un buen rato hasta que Zetsu emergió del suelo junto a su cadáver. ¿Qué te parece? Parece que Itachi Uchiha puede ser derrotado no una, sino dos veces. El lado oscuro habló entonces. Incluso con el poder de su Mangekyo Sharingan eterno intensificando sus habilidades, Itachi no tenía el corazón puesto en la batalla. Ha perdido las ganas de luchar desde que el Jinchuriki del Kyuubi lo encontró. Ambos se acercaron a Danzo y lo levantaron. Bueno, no pudimos tocar esa agua infestada para conseguir el cuerpo de Kisame, así que Madara tendrá que conformarse con Sameada. Mientras se hundían de nuevo en el suelo con el cuerpo de Danzo, el negro habló. Además, el líder Sama quería que le lleváramos también el cuerpo de Danzo, me pregunto por qué. Dijo en voz alta antes de que su cuerpo se desvaneciera por completo en la arena. XXX, con Naruto, Monten Yoboku, el paisaje mental de Naruto, en medio de la noche, en lugar de sumergirse en un sueño, Naruto se encontró de nuevo en el paisaje mental de las alcantarillas que aún no había recuperado. Suspiró y se dirigió a los barrotes de la jaula, a pesar de sus fuertes pisadas, sabiendo que solo estaría allí por una razón. ¿Qué demonios quieres? Los ojos del Kyuubi aún no se habían abierto cuando vio a Naruto de pie frente a su jaula. Claro que sí. El Kyuubi lo había llamado allí. Creo que tenemos que hablar. La enorme criatura respondió con una amabilidad que Naruto no esperaba. ¿En serio? Dijo Naruto con escepticismo mientras se mordía el labio con irritación. Creí que ya nos habíamos dicho todo la última vez que hablamos. Ya te lo dije, si vas a seguir temblando en tus sandalias cada vez que veas a alguien con un patrón de ojos raro, no necesito que me arrastres. Estoy luchando por la vida de ambos. Hasta ahora, nada había cambiado que hiciera creer a Naruto que el Kyuubi había cambiado. Tengo algo que necesitas saber que podría cambiar esa opinión tuya. El Kyuubi dijo con naturalidad. El plan de tu antiguo maestro Sapo de fusionarse contigo para activar tu modo sabio no funcionará. Ya estás fusionado conmigo. Cualquier otro intento por parte de otro fracasaría estrepitosamente. Naruto tuvo que contenerse para no estallar. Si no podía fusionarse con Fukasawa Shima, significaba que no podría usar el modo sabio de forma práctica para la batalla. El tiempo que había pasado en la montaña preparándose hasta ese momento no había servido de nada. ¿Cómo cambiaría eso mi opinión? ¿Me enojaría aún más, no? Preguntó con calma, a pesar de estar muy molesto por este giro de los acontecimientos. Normalmente sí, pero claro, ¿de dónde crees que sacas esa increíble tendencia al crecimiento? Dijo el Kyuubi al abrir los ojos para mirar a Naruto por primera vez desde que habían empezado la conversación. Al ver la mirada atónita de Naruto, no pudo evitar sentir cierta satisfacción al sorprender tan completamente al shinobi que se ganaba la vida sorprendiendo a todos los demás. Ya veo que me entiendes. Así que ahora que te has callado lo suficiente por primera vez en mucho tiempo, ¿qué dijiste de que no me necesitabas? Después de todo, ¿quién habría esperado que el Kyuubi aprendiera a canalizar chakra de la salvia? Naruto apretó la mandíbula. Capítulo 51. Hora de matar. Estás lleno de tonterías, Gaki. Menuda manera de decir buenos días. Claro que el comentario de Jiraiya se entendió al escuchar lo que Naruto le había contado anoche sobre su pequeña discusión con el Kyuubi. ¿Estás seguro de que no estabas teniendo una pesadilla muy específica? Naruto soltó una burla mientras los dos caminaban hacia la cascada de aceite de entrenamiento habitual. No es que la usaran hoy, era solo donde solían entrenar mientras estaban allí en la montaña. No tengo pesadillas, Ero Kyofu. Y sé la diferencia entre un sueño y mi mente, especialmente cuando me desperté después de la charla ya con el chakra corriendo por mí. El Kyuubi no estaba mintiendo. Jiraiya solo pudo sacudir la cabeza al pensar en lo que se le presentaba. ¿Cómo pudo el Kyuubi aprender a usarlo? Su joven ahijado rubio se encogió de hombros. No lo sé. Aprendí a usarlo. Dijiste que se necesitaba una enorme reserva de chakra para hacerlo. Bueno, eso es todo lo que es el Kyuubi. Chakra. Se me metió en la cabeza sin nada que hacer más que verme entrenar. También iba a conseguir la sensación de chakra natural, igual que yo. ¿Y si te refieres a quedarte quieto para acumular chakra? En ese momento, le dirigió al hombre mayor una mirada inexpresiva. El Kyuubi solo se queda quieto 20 horas al día al menos. Estoy bastante seguro de que tiene práctica, más práctica que yo. No es muy inspirador escuchar eso, Naruto, dijo Jiraiya con una mueca. ¿Me estás diciendo que el Kyuubi puede usar el modo sabio? ¡No! Dijo Naruto con los ojos abiertos, deteniéndose por un momento. Ni hablar. Al menos no funcionalmente.
Podía oír al Kyuubi riéndose en su interior ante la idea. Si pudiera hacer eso, diría que lo soltara ahora mismo, porque no puedo con él. No puede porque tiene que quedarse quieto para reunir chakra como yo, y yo puedo quitarle el chakra natural como si intentara obtener su chakra original, como siempre. Negó con la cabeza solo de pensarlo y volvió a caminar. ¿Estás loco? Si de verdad pudiera, ¿crees que estaría de tan buen humor ahora mismo? Tal vez. Respondió Jiraiya inseguro. Naruto puso los ojos en blanco antes de responder. Si eso realmente hubiera sucedido, probablemente habría saltado del acantilado más alto de la montaña, y me habría cortado la garganta al bajar. Porque ya no hay razón para seguir intentándolo. Es un sentimiento muy negativo, ¿sabes? Comentó Jiraiya con ironía, pero luego pensó en tener que luchar contra el Kyuubi él mismo, y luego en luchar contra el Kyuubi con la habilidad de usar el modo sabio, y luego pensó en un Kyuubi suelto que pudiera usar el modo sabio funcionalmente, y pensó que probablemente haría algo similar. Pero no le quedaba más remedio que usar la ventaja que le otorgaban y esperar que el Kyuubi no encontrara la manera de que el modo sabio funcionara por sí mismo. ¿Y si el Kyuubi de alguna manera empieza a aprender a usar el modo sabio correctamente? Entonces dejaré de usarlo. Tengo una segunda idea menos conveniente, respondió Naruto frunciendo el ceño. No mucho, pero si llega el momento, siempre es bueno tener un plan B. Tuve que pedir ayuda para idearlo, pero para eso está un sistema de apoyo, ¿no? Jiraiya le dirigió a Naruto una mirada extraña. ¿Qué sistema de apoyo? Naruto señaló el tatuaje de comunicación en su hombro. El mejor. El tipo de apoyo adorable con un conocimiento de sellado avanzado. Vio a Jiraiya asentir, comprendiendo, antes de que una sonrisa lasciva se extendiera por su rostro. No me gusta esa mirada. ¿Qué pasa? Así que puedes hablar con tu sirvienta, ¿eh? Preguntó Jiraiya con tono pensativo. ¿Alguna vez le hablas sucio con ese tatuaje? Quizás por eso está tan contenta siempre, incluso cuando no estás. Sí, claro, porque hablar de sexo en código Morse es genial. Dijo Naruto con sarcasmo. A veces eres un idiota, ¿lo sabes? Ya veo por qué Tsunade Bachan te pega tan a menudo. Probablemente podrías seducirla si no actuaras siempre como tú. Jiraiya suspiró. Es una larga historia, Gaki, una que no entenderías si te la contara, así que guardémosla para otro momento de unión masculina próximamente. Su tono sonaba serio, así que Naruto lo dejó pasar por el momento. Ya estamos aquí. Al llegar frente a la cascada de aceite, dijo. Ahora enséñame cómo funcionaría esto. Naruto asintió y comenzó a concentrarse en su interior. Kyuubi, estás aquí, no me jodas, pensó mientras ponía las manos en el sello del carnero para concentrarse y equilibrar el chakra que estaba a punto de recorrer su sistema. No puedo engañarte, estúpido. Estoy tras el sello y ya controlas el chakra de la naturaleza, así que ¿qué podía hacer? El Kyuubi contraatacó antes de silenciarse y empezar a generar chakra de la naturaleza. Tras un instante, el rostro de Naruto adoptó los signos de estar usando el modo sabio. Un pigmento naranja alrededor de los ojos y un ojo amarillo como el de un sapo con una pupila con una barra horizontal que no estaba cubierta por sus lentes de contacto. ¿Lo sientes? Sí, respondió Naruto en voz alta, sintiendo el poder que lo recorría. Juguemos un poco con esto a ver qué podemos hacer. Se giró hacia Jiraiya, quien ya sonreía con suficiencia. Si te animas, Ero Kyofu. Terminó mientras desactivaba sus lentes de contacto, mostrando su Sharingan deformado en modo sabio. La respuesta fue que no solo Fukasaku, sino también Shima, aparecieron sobre los hombros de Jiraiya, todos con la misma mirada que él. Sí, ¿por qué no? Dijo mientras sus rasgos comenzaban a cambiar a los suyos al enfrentarse a modo sabio. Llevo años queriendo pelear contigo de verdad, Gaki. Quizás ahora puedas aguantar el castigo suficiente para que sea divertido. A lo lejos, en una cresta que dominaba la zona, Gamabunta, Gamakichi y un montón de sapos de diversas formas y tamaños observaban lo que estaban a punto de ver. ¿Estás seguro de que esto está lo suficientemente lejos? Preguntó Gamakichi a su padre mientras se sentaba de cabeza, aún lo suficientemente pequeño como para hacerlo. Naruto ni es famoso por, arruinar los paisajes. Está bien, insistió Gamabunta, fumando su pipa antes de que una explosión debajo de ellos levantara polvo y escombros, lo suficientemente alto como para alcanzar la cima de la cresta desde la que todos observaban. Bueno, quizás deberíamos retroceder un poco. XXX, Konohagakure no Sato, Torre Hokage, el mensaje de Suna se había recibido hacía apenas unos minutos sobre lo ocurrido en las afueras de su jurisdicción.
Los cuerpos de los dos guardaespaldas de Danzo fueron encontrados muertos junto con el de Kisame Oshigaki. Danzo e Itachi Uchiha, compañero de Kisame, no estaban por ningún lado, pero se encontraron rastros de una gran batalla a poca distancia de donde se encontraban los tres cuerpos. Esto no le dio a Tsunade una idea clara del destino del delegado desaparecido. Danzo no era de los que se dejaban capturar, y además se dirigía a Asuna. Si hubiera escapado, se habría dirigido hacia allí. Fue bastante atrevido de su parte arriesgarse por alguien que ni siquiera era un Jinchuriki, como las otras veces que los habían descubierto y combatido. Probablemente fue una venganza personal de algún tipo, claramente por lo que Naruto le contó sobre la operación encubierta encomendada a Itachi. Maldita sea, el Hokage necesitaba ser informado sobre tonterías como esa cuando tomaron el sombrero, no debería habérselo contado 3 años después de que asumiera el poder alguien que no tenía nada que ver con nada de eso. Koharu y Omura recibieron una reprimenda en el segundo en que el clon de Naruto que le envió se disipó por ocultárselo. Podía entender que algunas cosas se encubrieran, enterraran y ocultaran a la gente, especialmente así, pero no cuando aún quedaban restos del maldito escándalo circulando por ahí. Si Itachi los hubiera matado a todos, incluido Sasuke, entonces tal vez podría haberse quedado. Tal vez mucho de esto no tenía por qué suceder. Pero Itachi nunca lo habría hecho por lo que Naruto le dijo. Esa pelea en la que Naruto se entrometió estaba destinada a que Itachi muriera. Y con lo que realmente ocurrió, sin duda habría habido motivos para guardar rencor. Lo único que quería de toda la masacre Uchiha era que se interrumpiera. Juro que ese mocoso necesita arreglarse para poder aceptar este maldito trabajo, murmuró Tsunade para sí misma, sentada en su escritorio, pensando en qué hacer. Después de un momento, empezó a escribirle un mensaje a Asuna para Gaara. Bueno, no vamos a tener una mejor razón para hacer esto ahora sin que ocurra algo catastrófico antes, y Wagakure no se va a unir a la alianza, así que mejor fijamos la fecha de la reunión ahora. Akatsuki podía realizar demasiados movimientos y extenderse por todo el mapa. Las aldeas shinobi que se habían unido a la alianza propagada en los últimos meses necesitaban unirse para encontrar una solución. XXX, ubicación no revelada, un cráter se formó en un muro de piedra cuando Madara lo golpeó furioso al oír la noticia que Zetsu acababa de darle. Maldita sea, Itachi. El hombre era difícil de manipular, incluso con el ánimo destrozado. Cuando dijo que iría a Asuna con tanta facilidad, pensó que volvería a la mesa de dibujo para encontrar una nueva forma de derrotarlo, pero que mientras tanto cumpliría las órdenes de Madara. Nunca imaginó que Itachi estuviera realmente dispuesto a ir solo porque el hombre que había dado luz verde a la misión que arruinó su vida y la de su hermano se dirigiera hacia allí. Danzo simplemente no era una persona de interés para Madara. Nunca lo había sido. Lo único que Root había hecho contra su Akatsuki siempre había sido involuntario. Naruto, el mejor aprendiz de Danzo, simplemente luchaba por su vida como Jinchuriki. El chico pálido y la chica con quien estuvo un encontronazo solo estaban destinados a respaldar a Naruto y protegerlo. La gran cantidad de shinobi de Root que lo había rescatado de Amegakure estaban allí para derrotar a Hanzo antes de que Pain lo matara. Sacar a Naruto se convirtió en su principal objetivo cuando eso se volvió imposible y la batalla entre él y Jiraiya se volvió imposible de ganar. Danzo y, por extensión, la raíz que él dirigía no eran importantes para Madara. Sin embargo, sí lo eran para Itachi, y le bastó con ir tras Danzo. Ni siquiera se había tomado el tiempo de probar su Mangekyou Sharingan eterno antes de enfrentarse a él, para intentar descubrir alguna de sus técnicas de antemano. Y ahora tenía un par de ojos Mangekyou Sharingan de repuesto. Danzo selló a Itachi dentro de su cuerpo. No había forma de sacarlo para acceder a sus ojos, y Danzo solo tenía un brazo derecho lleno de ojos inútiles. Incluso destruyó el ojo de Shisui antes de morir, el muy cabrón. Lo único que le quedaba de la muerte de Danzo era su brazo derecho, que contenía las células Mokuton que podía usar. No fue exactamente una victoria. 2 pasos adelante, 3 atrás y todo eso. Tras tomar el brazo de Danzo, dejó que Zetsu llevara su cuerpo a Pain. El ingenuo aplicaría sus pequeñas técnicas de reanimación, obtendría un nuevo camino ánima y recuperaría toda su fuerza. Ya no había necesidad de quejarse ni enfurruñarse por la destrucción de sus cuerpos sobrantes, porque Madara estaba harto de que se quedara de brazos cruzados sin hacer nada. Había movimientos que debían tomarse, y ahora mismo Pain y Konan eran los únicos que podían hacerlo. Con Zetsu enviando el cuerpo de Danzo, también le dio nuevas órdenes a Pain de Madara.
Una orden que no tendría ningún problema en cumplir, especialmente porque quería probar su nuevo cuerpo y todo en combate real. Los pequeños perros falderos de Sasuke, que seguían merodeando y gimiendo por su amo, se estaban volviendo molestos, aunque era sobre todo esa chica la que lo ponía nervioso. Dale una espada a Suigetsu y ascendería inmediatamente en la jerarquía como shinobi amenazante. Solo necesitaba hipnotizar a Jugo y eso resolvería ese problema, si es que lo había, ya que si aún quería vengarse de Naruto, eso podría ser suficiente para ponerlo a trabajar. Karin, por otro lado, solo servía para localizar firmas de chakra generales y curar a los demás. No era una gran luchadora, y Madara necesitaba luchadores. Quizás necesitaba buscar a ese Kabuto que tanto deseaban destruir. Este hombre debía ponerlos a prueba, y en ese caso, fallaron. Se lanzaron a la lucha y fueron avergonzados por el antiguo hombre de confianza de Orochimaru. Quizás contratarlo era una mejor opción en ese momento. Era necesario detener la hemorragia, por así decirlo. Y luego había otra opción. Era experimental, en el mejor de los casos, pero si se hacía bien, no solo le daría tiempo para reforzar sus propias fuerzas, sino que también debilitaría las casas de sus 4 objetivos finales. XXX, a Megakure no Sato, Torre de Pain. Konan ya sabía cuando Pain estaba de buen humor. Era especialmente evidente hoy, pues llevaba un mes de mal humor desde la interrumpida batalla con Jiraiya y Naruto Uzumaki. Cuando Zetsu le presentó el cuerpo de Danzo, bueno, no creía que volvería a verlo sonreír antes, pero lo había hecho cuando el cuerpo de Danzo yacía a los pies de los demás. Pensó que se sentiría mejor al ver al hombre que había conspirado con Anzo para matarlos, al ver al hombre indirectamente responsable de la muerte de su querido amigo Yaiko, yaciendo sin vida en el suelo. No sabía si era porque no lo había hecho ella misma o qué, pero simplemente se sentía vacía. No se sentía como la victoria que le habían hecho creer, no se sentía como nada en absoluto. Y por lo que dijo Zetsu, era hora de volver a la acción. Hora de acatar la voluntad de Madara otra vez, pero lo que fuera que el hombre había ordenado no pareció molestar en absoluto a Pain. Konan. La Pain que se parecía a su viejo amigo Yaiko le dijo, me iré de la aldea por un rato. Mientras tanto, quiero que envíes algunos mensajes a las otras aldeas más pequeñas que están hartas de ser los parachoques y los chivos expiatorios de las 5 aldeas shinobi principales. Konan asintió. ¿A quiénes quieres que les envíe un mensaje? Preguntó. Todos. Todos y cada uno de ellos, le dijo Pain, mirándola con sus ojos ondulados. Quiero que contacten a cada aldea menor. Quiero que les digas que mantengan la vista abierta y que la época de los 5 dominando a la mayoría ha terminado. Pronto entenderán a qué me refiero. Pronto será el momento de que su dolor finalmente sea compensado si deciden unirse a Megakure. Sus ojos se abrieron ante la implicación de lo que estaba diciendo. ¿Quieres una alianza? Sí, admitió Pain con libertad. Por supuesto, su confidente más cercano podría adivinar lo que pensaba. Las 5 grandes aldeas shinobi están haciendo lo mismo. Lo que se les ha olvidado es incluir o siquiera considerar las ideas de las aldeas más pequeñas que pueblan nuestro mundo cuando lo hicieron. La arrogancia de las 5 naciones que lo hicieron, por supuesto, no considerarían las consecuencias de lo que su pequeña alianza les haría a las aldeas más pequeñas. Probablemente ya estén nerviosos por el asunto y dispuestos a tomar medidas preventivas. Pueden ver qué será de la alianza y su destino una vez que se consolide por completo. Como el menor de la ecuación, serán eliminados por completo, lenta pero seguramente. Las aldeas más pequeñas trabajaban en zonas donde las más grandes no entraban por miedo a interferir con otra aldea mayor y desencadenar una guerra de proporciones considerables. Lugares como fronteras, países que se interponían entre las principales, lugares así. Era una vida considerablemente más modesta en comparación con las aldeas más grandes, sobre todo porque la financiación que recibían de sus daimyos era mucho menor que la de sus homólogos más grandes. Pero era un nicho que les ayudó a sobrevivir una vez que la jerarquía de las aldeas se definió claramente hace décadas. Si se produjera una alianza y no hubiera tensión sobre las zonas de operación de las principales aldeas shinobi, entonces no tendrían utilidad las más pequeñas, que antes eran una parte importante para mantener el equilibrio de poder establecido. Así que, con la alianza, todos los que iniciaron las guerras principales finalmente se llevarían bien, eso no beneficiaría en absoluto a las aldeas más pequeñas. La ausencia de tensión significaba que las aldeas más grandes tendrían zonas de operación ampliadas, lo que significaba que la calidad y la cantidad podrían priorizarse por mera conveniencia para los clientes que buscaban contratar shinobi.
Y si llegaba el momento decisivo, las aldeas más pequeñas no podrían hacer nada significativo al respecto. Después de todo, no podían ganar una guerra contra uno de los 5 grandes. Solo una de las 5 aldeas principales podía derrotar a otra, como se había demostrado en múltiples guerras pasadas. Aparte de los combates en sus territorios, las aldeas menores no sufrían ninguna desventaja cuando las grandes entraban en guerra, a menos que estuvieran directamente alineadas con una de las aldeas beligerantes, en cuyo caso eran carne de cañón para su aliado mayor. Durante la guerra, las misiones para las aldeas menores experimentaron un aumento repentino de las hostilidades debido a los combates entre las aldeas mayores, que las mantenían ocupadas. Cuanto más duraba la guerra, más fuertes se volvían las aldeas menores. Desde que el sistema moderno de aldeas comenzó a tomar forma, ninguna aldea menor creció tanto como las 2 más fuertes, consideradas a punto de convertirse en una de las 5 grandes. Estas 2 eran Kusagakure y Amegakure, con Takigakure en un distante tercer lugar. Ufusiogakure solía estar justo ahí antes de la guerra que terminó destruyéndolas. Esto puso freno al crecimiento de las aldeas menores tras ver lo que le ocurrió a la poderosa aldea de los maestros selladores. Si podían ser destruidas, también podía ocurrirle a cualquier aldea pequeña que no conociera su lugar, por así decirlo. Fueron intimidados en cierta medida bajo el pretexto de tratados con las aldeas más grandes. Ninguna aldea se atrevió a desafiar a las 5 grandes aldeas shinobi, pues de lo contrario serían destruidas. Esto ya les había sucedido a varias aldeas ocultas más pequeñas a lo largo de los años. Pero para ser intimidado, había que tener miedo. Y la intimidación no era efectiva sin la fuerza que la respaldaba, algo que todas las aldeas grandes tenían. Debido a que las aldeas menores estaban dispersas, se encontraban prácticamente solas en sus relaciones con las aldeas más grandes que las rodeaban. El hecho de que habitualmente superaran en número a la aldea principal que las dominaba en una proporción de al menos 6-1 no significaba nada, ya que nunca intentaban unirse. La calidad de sus ninjas también era deficiente en comparación con las aldeas principales. Necesitaban el músculo que les hiciera creer que tenían una oportunidad. Eso era algo bastante fácil de demostrar en un caso como este. Con el mundo como estaba ahora, solo Pain necesitaba empujarlo un poco. Las 5 grandes aldeas shinobi caerán, afirmó Pain con plena confianza. Sus tácticas de mantenerse en la cima durante tanto tiempo les pasará factura una vez que las aldeas más pequeñas crean que no tienen nada que temer. Él y sus cuerpos reunidos salieron a la cornisa de la torre bajo la lluvia. Les haré creer que no hay nada que temer. Diles que el hombre que hereda el poder del Rikudo Sennin está pidiendo su ayuda. Mientras los 6 cuerpos de Pain desaparecían de la cornisa, Conan apretó los puños bajo las mangas de su capa. ¿Así que vas a iniciar una guerra? ¿De verdad has olvidado la razón por la que empezamos esto, Nagato? Con Naruto, Mountain Youboku, los sapos que habían estado observando la batalla amistosa entre Naruto y Jiraiya finalmente dejaron de agacharse y buscaron refugio cuando el sonido de la destrucción finalmente cesó. Horas de explosiones y movimientos de tierra finalmente pusieron fin a la situación. ¿Se acabó?, preguntó Gamatatsu con voz temblorosa, escondido en la parte trasera del chaleco de su padre. El contingente de sapos espectadores hacía tiempo que había abandonado su posición al borde de la cresta cuando las explosiones empezaron a sonar cada vez más fuertes, pues pronto se hizo evidente que estar por encima de la acción no les impedía ser arrastrados a ella. Gamakichi bajó de un salto por la ladera de la colina para ver cómo estaban los 2 combatientes que habían estado luchando abajo. Déjame ver. Vuelvo enseguida. Caminó sobre un paisaje en ruinas. Lo único que seguía intacto era la cascada de aceite y las estatuas que la rodeaban. Al parecer, habían hecho una tregua para no pelear cerca de ella y evitar que recibiera daños. Gamakichi finalmente se topó con Naruto y Jiraiya, que yacían en un gran cráter con Fukasaku y Shima sobrevolándolos. Oigan, ¿alguno de ustedes 2 está muerto después de todo esto? Parece que alguien debería estarlo. Jiraiya tosió y se incorporó temblorosamente con la ayuda de Fukasaku. Hace mucho tiempo que no me patean el trasero así, y no cuento lo de Pain, técnicamente le di una paliza a la mitad de sus cuerpos. Y luego que arrancó el brazo, intervino Naruto antes de fruncir el ceño, marcado por la batalla. Se había activado el lente de contacto ahora que la batalla había terminado y no necesitaba su Sharingan. Y tú y los ancianos me patearon el trasero durante gran parte de esa pelea. Definitivamente eres incapacitado, Ero Kyofu, terminó, provocando la risa de Jiraiya. Gamakichi agarró al golpeado Naruto y lo puso boca arriba.
Bien, Naruto Nii, tengo que alcanzarte después de ver eso. Quizás debería intentar entrenar Senjutsu también, pensó el joven sapo. Naruto asintió, aunque Gamakichi no podía verlo con él en el lomo del sapo. El modo sabio es un monstruo, creo que estoy cansado, en realidad estoy cansado. Nunca me canso, al menos así. No es solo un cansancio de me dieron una paliza. Efecto secundario de usar el modo sabio durante mucho tiempo, Gaki, dijo Jiraiya con tono informativo. Por eso es solo para cuando necesitas usar la artillería pesada. Señaló a los ancianos sapos, que parecían ligeramente agotados por haber canalizado chakra durante tanto tiempo, y añadió. Sientes el agotamiento cuando lo dejas desvanecer. ¿Cómo te sientes, Kyuubi? Preguntó Naruto mentalmente a su inquilino, ya que el Kyuubi había estado canalizando chakra para el modo sabio desde que estaban solos, y la lista de ninjutsu de Naruto se volvía cada vez más exigente en cuanto a chakra. Había estado abusando especialmente de Aretsu Seigan, límite de explosión, para mantenerse fuera del alcance de Jiraiya siempre que podía. El modo sabio convirtió a esa potencia en una amenaza completamente distinta. No soy débil como ustedes los humanos, dijo Kyuubi con desdén, mirando a su contenedor humano. ¿De verdad crees que tu insignificante ninjutsu acumulado podría siquiera reducir mis reservas de chakra? ¿Sí? Pensó Naruto, solo para recibir una burla de su gran demonio rojo interior. Ignorando esa conversación por el momento, Naruto volvió a centrarse en Jiraiya. ¿He terminado? ¿He terminado mi entrenamiento? Jiraiya no pudo evitar sonreír. Sí. Terminaste. Es hora de ir a casa. Parpadeó y observó la situación. En cuanto podamos ponernos de pie y caminar en línea recta. Recibió un pulgar hacia arriba de Naruto, que estaba en la espalda de Gamakichi, como respuesta. Shima observó cómo Fukasaku demostraba una fuerza sorprendente para un sapo tan pequeño mientras levantaba a Jiraiya para ayudarlo a cargarlo. Bueno, en ese caso, supongo que les prepararé a ustedes dos algo de comida casera para el camino. Naruto y Jiraiya se miraron con expresión de terror antes de apartarse de sus ayudantes sapos y apoyarse mutuamente para levantarse, apoyándose el uno en el otro para mantenerse en pie. No, no es necesario, Shima-sama. Insistió Jiraiya. Naruto agitó las manos para indicar que no era necesario. Tenemos que volver a Konoha, quién sabe qué habrá pasado con ese lugar desde que nos fuimos. Ambos intentaron alejarse rápidamente cojeando, intentando disimular sus heridas en vano. Fukasaku se quedó mirando con cara seria. Bueno, supongo que iré por el portal a Konoha para prepararme para invocarlos de vuelta. Dijo, agarrando a su confundida esposa de la mano y arrastrándola lejos del lugar. XXX, Kirigakure no Sato, oficina de Mizukage, Choujurou se paró frente a la hermosa Mizukage Meiterumi, incapaz de mirarla directamente a los ojos. ¿Para qué demonios me habrá llamado? Pensó. Estoy solo, ¿qué pasa? Era evidente que estaba inquieto. Choujurou, necesito que te concentres, ¿de acuerdo? Dijo Mei con cariño para intentar calmarlo. El chico estaba muy nervioso la mayor parte del tiempo, nervioso por si estropeaba algo, y las cosas empeoraban cada vez que estaba cerca de ella. Lo eligieron para asumir el manto de los 7 espadachines ninja de la niebla por su talento, pero eso no serviría de mucho sin confianza. Ella parecía ser la única que podía animarlo. Esto es importante. Hay incursiones por toda la zona en los puestos de avanzada de Kirigakure y no ha habido supervivientes en 9 asaltos diferentes. El joven tragó saliva pero asintió de todos modos. ¿Entonces quieres que vaya a buscar a quien esté haciendo esto? Sí, confirmó Mei. Necesito que envíes un equipo para encargarte de quien quiera que esté haciendo esto. Te pido porque eres el mejor de la actual generación de 7 espadachines ninja en potencia. Ya dominas el uso del Iramekare y has sido el mejor en el uso del Kubikiri Bouchou desde que regresó a la aldea. Eres el espadachín más talentoso de la aldea. ¿Por qué me eligieron a mí? Esa era la razón de su inquietud por ir, pero aceptaría la misión de todas formas. Simplemente quería saber los criterios para liderar el equipo. ¿Sabemos algo sobre el atacante que me haga la persona adecuada para esta misión? Mei asintió y sacó un archivo de su escritorio, que dejó frente a él. Estas son fotos de las heridas infligidas a nuestros shinobi que fueron atacados. Observó atentamente a Choujurou mientras observaba las fotos, ajustándose las gafas mientras empezaba a comprender por qué lo enviaban. ¿Entiendes por qué eres tú el que debe irse? Choujurou asintió con una expresión pétrea en su rostro. Pero el hombre que posee el arma que hizo esto, se supone que está muerto.
Tsunagakure envió un mensaje a todas las aldeas de la Alianza diciendo que Kisame Oshigaki fue asesinado en Kaze no Kuni hace unos días. Y Mei lo sabía. Ya le había devuelto un mensaje a Tsunade en Konoha, informándole que asistiría a una reunión en su aldea para tratar la amenaza de Akatsuki, que parecía ser más que un problema regional. Si estaban matando delegados y robando Hinchuriki sin control, ya era hora de hacer algo. ¿Sabes cómo son las heridas del arma sameada? Aunque no sea Kisame, hay alguien ahí fuera con una de nuestras espadas matando a nuestros ninjas. Y como uno de los 7 espadachines ninja, es mi responsabilidad abatirlos y recuperar nuestras armas. Choujuro asintió con firmeza ahora que su tarea estaba ante él. Encontraré al responsable, Mizukage-sama. Juro que los abatiré y traeré de vuelta a Sameada. Mei sonrió al oír a Choujuro con confianza y se animó a ir a buscar lo que pertenecía al grupo que representaba con orgullo. Tienes día libre para elegir a quien creas que sea mejor para ayudarte en esta tarea. Puedes irte una vez que hayas terminado. Buena suerte. Sé que harás un gran trabajo. Choujuro le devolvió la sonrisa con una amplia reverencia y salió apresuradamente de la oficina para prepararse para su misión. Tras marcharse, Ao asomó la cabeza y miró hacia el camino que Choujuro había tomado para marcharse. ¿Crees que ese chico tiene lo que se necesita para lidiar con quien quiera que sea? Si quien quiera que esté haciendo esto usa Sameada, entonces podría estar un paso o dos fuera de su alcance. Solo para poder blandir esa espada, quien quiera que esté haciendo esto tiene que ser un monstruo. Mei miró a Ao con el ceño fruncido. No lo descartaría solo por eso. Es el único en entrenamiento que cumple con los requisitos para formar parte de la siguiente generación de los 7 espadachines ninja. Si hay alguien que pueda competir con quien usa Sameada, ese es él. Ao suspiró mientras entraba a la oficina y se apoyaba en el marco de la puerta. Todavía no estoy convencido. Para una misión como esta, se necesita un ninja con visión de futuro. Si tuviera que decir algo, es que se necesita un hombre de verdad para algo como esto, Mizukage-sama. Lamentablemente para Ao, en su breve discurso / declaración solo se escucharon partes clave. ¿Que me traigan a un hombre de verdad? ¿Es lo que necesito? Mei simplemente esbozó una sonrisa amable e interrumpió a Ao, quien seguía despotricando. Ao, cállate o te mato. Eso detuvo al hombre que despotricaba en seco. ¿Qué hice? XXX, en otra parte de Mizu no Kuni, debo decir que Madara sí que sabe recompensar el trabajo duro, y el servicio de entrega de Zetsu es muy útil. Levantándose desde una posición agachada frente a un puesto de observación recientemente saqueado y destruido en las islas del norte del país, Suigetsu suspiró y observó su obra. 50 ninjas Kiri muertos yacían por todas partes. Caray, ¿por qué estos siempre atacan primero? Se preguntó Suigetsu en voz alta, rascándose la cabeza. Solo intento transmitir que quiero las otras espadas que Kiri tiene en su poder. Dijo antes de encogerse de hombros. Bueno. Al menos puedo volver a matar a quienes lucho en lugar de contenerme. Si Sasuke estuviera aquí, solo diría déjalos con vida o alguna porquería por el estilo. Me arruinaría por completo, ¿verdad, Jugo? Preguntó. ¿Jugo? Suigetsu se giró para ver a Jugo golpeando repetidamente a un ninja Kiri derribado con su brazo derecho en forma de pistón, pulverizando la roca bajo la cabeza del ninja. Muere. 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 Aulló en un tono de voz maníaco mientras sangre y piedra volaban con cada golpe. El espadachín de pelo blanco lanzó una mirada impasible ante la bárbara escena. Sí, no creo que tengas que preocuparte por eso. La gente no suele vivir cuando les conviertes el cráneo en lodo. Entonces notó que Jugo dejó de golpear y su brazo volvió a la normalidad mientras se alejaba apresuradamente del shinobi que había estado diezmando. Supongo que ya has vuelto a la normalidad. Jugo asintió lentamente, mirándose las manos temblorosas. Bien. No entiendo por qué estamos aquí esperando tu estúpida espada, intervino Karin mientras se acercaba con las manos en las caderas. Ya tienes una, así que... La interrumpieron cuando Sameada fue puesto justo frente a su cara. No digas estupideces, ¿vale? Dijo Suigetsu con cara de aburrimiento. Por tener tanta prisa por ir tras Kabuto para vengar a Sasuke, nos patearon el trasero porque no estábamos preparados. No solo estoy mejorando en el uso de Sameada con todas las peleas que estamos librando, sino que si puedo conseguir una de las otras espadas, será mucho mejor para la próxima vez que peleemos con alguien fuerte. Karin se alejó del joven que sostenía el arma espeluznante. ¿Qué pasa si nos matan aquí mientras estás en tu pequeña búsqueda del tesoro? Una sonrisa feroz con sus dientes de tiburón provino de Suigetsu.
¿Nunca has oído hablar de la prueba de fuego? Si nos elimina cualquier Jabroni que venga a por nosotros, ¿qué posibilidades crees que tendremos de luchar contra un Jinchuriki, por no hablar de uno como Naruto Uzumaki? Él no se queda de brazos cruzados. Mataré a ese bastardo, exclamó Karin enfadada ante la sola mención del nombre de Naruto. Lo destrozaré por lo que le hizo a Sasuke-kun. Suigetsu negó con la cabeza. Entonces deberías empezar a no ser tan malo en una pelea. Tal como eres, puede matarte con solo mirarte a los ojos. Luego se rió de su propia broma. Si el tipo supiera algo de Genjutsu, podría hacerlo, literalmente. Se puso a Sameada en el hombro. Prefiero a Irame Kare o a Kubikiri Bouchou ahora mismo. Aunque ambos serían excepcionales. Karin negó con la cabeza al ver a Suigetsu ensimismado en sus tontas y extrañas espadas y miró a Jugo. Creo que deberíamos salir de aquí y escondernos de nuevo. Jugo está enloqueciendo por lo que hizo su otra mitad y alguien estará aquí pronto después de todo el alboroto que armaron ustedes dos. Suigetsu le pegó a Sameada a la espalda con una sonrisa burlona. Sí, armamos tanto alboroto porque nunca peleas. Señaló a la hora dócil Jugo. El asesino en serie loco de Jugo es más útil que tú en una pelea, bromeó. Yo fui quien lanzó el maldito genjutsu sobre la gente de aquí para que los idiotas no los vieran venir hasta que los dos estaban justo encima. Respondió Karin con vehemencia. Estaba segura de que era un miembro útil del equipo, solo era el apoyo. Suigetsu sabría que si alguna vez se ponía tan mal como para necesitar ayuda, pero mientras sobreviviera, simplemente se sumergiría en agua y se curaría allí, y Jugo era tan inestable que curarlo implicaba el riesgo de que se quebrara mientras lo tratabas. El miembro del equipo que manipulaba el agua se encogió de hombros antes de que Jugo hablara. Tal vez deberíamos ponernos en movimiento de nuevo ahora, muchachos. Suigetsu asintió. Sí, claro. Necesitamos encontrar otro puesto de avanzada donde establecernos por si acaso ese asesino decide asomar su fea cabeza de nuevo para que podamos usar tu lado loco. Volvió a mirar el puesto de avanzada completamente en ruinas que acababan de arrasar como un cuchillo caliente en mantequilla. Al final, enviarán a alguien con una espada a por todas cuando se den cuenta de que Sameada es el que está haciendo esto, y estaré esperando. XXX, Konohagakure no Sato, así que esta es la casa del pequeño Naruto-chan, dijo Shima al ser recibida por Amako, quien ya conocía a la vieja sapo, en el nuevo alojamiento de Naruto junto al acantilado. No pude ver mucho de este lugar la última vez que estuve en Konoha, dijo de pasada mientras bajaba las escaleras desde la entrada hacia la sala principal, que, gracias a su ubicación en la ladera de la montaña, daba a toda la aldea. Amako lo siguió tranquilamente. Lo siento, había tantas cosas sucediendo la última vez que estuviste aquí que no hubo oportunidad de mostrarte la casa de Naruto-sama. Para ser honesto, él ni siquiera ha estado aquí todavía. Shima se subió al centro de la mesa de la sala de estar. Bueno, eso va a cambiar en un momento, así que esperen. Y en cuestión de segundos, una nube de humo llenó la habitación, disipándose para revelar a Naruto y Jiraiya allí de pie. Y ahí están. De vuelta a casa. Saludó a Jiraiya y Naruto con la mano. Pueden pasar cuando quieran, ambos son bienvenidos, dijo mientras desaparecía para regresar a casa. ¿A casa, carajo?, dijo Naruto, mirando a su alrededor con expresión confundida. Este no es mi apartamento en absoluto. No había estado fuera tanto tiempo como para olvidar cómo era su casa. Solo llevaba un par de meses. Primero que nada, esto es demasiado grande para ser mi casa, y segundo, puedes ver todo el monumento al Hokage desde la ventana de mi sala. Señaló la vista del atardecer desde el balcón que tenía de toda la aldea. Esto es como ver todo lo contrario, aunque es una vista bonita. Tenía que admitirlo. Amako levantó una mano para intervenir mientras Naruto seguía mirando por la ventana. En realidad, Naruto-sama, esta es tu casa. Se giró bruscamente para mirarla con los ojos abiertos, solo para encontrarse con una sonrisa. Me dijiste que mantuviera tus asuntos en orden, bueno, entre el trabajo que hago en la academia, las etiquetas de sellado que vendo, y con todo el dinero que tienes de la recompensa de Sasori y las misiones de alto nivel que aceptabas constantemente, teníamos dinero. Mucho dinero. Suficiente para comprar fácilmente toda esta casa. Eso sin mencionar que también recibía pagos a intervalos regulares durante su larga misión por la mayor parte del mundo ninja. Recibir pagos por una misión de rango S rutinariamente no dejaba los bolsillos vacíos. Además, Kirigakure premió económicamente a Konoha por el regreso de Kubikiri Bouchou, y parte de ese dinero fue a pagar a la cuenta de Naruto como pago por sus esfuerzos, a petición del Mizukage.
Jiraiya rodeó con su único brazo el brazo de su aturdido ahijado. Sí, y yo también vivo aquí, sin pagar alquiler, claro. Estoy a punto de jubilarme y me estoy tomando libertades con mi gaki de la seguridad social. Soy un veterano. Amako asintió para confirmarlo. Oh, pero hay mucho espacio, en realidad no es ningún problema que Jiraiya-sama también viva aquí, de verdad. La expresión facial de Naruto aún no había vuelto a la normalidad. A ver si lo entiendo, ¿me compraste una casa mientras no estaba y trajiste todas mis cosas? Amako asintió felizmente para confirmar. Así que este lugar con tanto espacio, la enorme vista de Konoha y la cantidad de habitaciones que tiene, 8 habitaciones, añadió Amako amablemente. 8 habitaciones, dijo Naruto, retractándose de su última declaración. ¿Todo esto es mío? ¿Me pertenece? Sí, dijo Amako alegremente antes de encontrarse con el silencio de Naruto, frunciendo el ceño. ¿Es un problema, maestro? ¿Hice algo mal? No estás molesto, ¿verdad? Preguntó antes de verse envuelta en un beso. Tras dejarla ir rápidamente tras su muestra de afecto, Naruto levantó las manos en señal de victoria. Gracias, Amako-chan. ¿Sí? Tengo una casa. Una casa grande. No un apartamento, una casa de verdad. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Jiraiya mientras miraba a Amako tocando sus labios serenamente y sonrojándose levemente. Oye, sé que estás emocionada y todo por conseguir una casa, y una vez que mires alrededor de este lugar te encantará aún más, pero te digo ahora mismo que si intentas besarme te arrojaré por la ventana. Naruto dejó de celebrar lo suficiente para darle una mirada seca a Jiraiya. No es gran cosa, puedo caminar en el aire, ¿recuerdas? ¿De verdad quieres empezar eso? Porque sé que no puedes volar. Ahora, ¿puedo celebrar, por favor? No he tenido mucho de qué sentirme bien estos días. Eso es otra cosa que debía decirle, Naruto-sama, dijo Amako, hablando en voz baja mientras su estado de ánimo parecía dar un giro de 180 grados. La felicidad en su rostro había desaparecido, pues no podía mirar a Naruto a los ojos por lo que iba a decir a continuación. No sé cómo decirle esto, así que lo diré sin rodeos. Suspiro. Nos han llegado noticias mientras no estaba. Me temo que Danzo Shimura ha desaparecido, el Hokage-sama cree que es muy probable que esté muerto. La mirada de Jiraiya pasó rápidamente de la sirvienta a Naruto, intentando observar la emoción que cruzaba el rostro del joven. No se veía ninguna en ese momento. Vamos, chico, no te quedes paralizado cuando algo te molesta, di algo. Haz algo. Lo que sea, la mirada de Naruto se dirigió al sofá donde acababa de sentarse. Amako se acercó y se sentó a su lado, rodeándolo con un brazo. Se quedó allí sentado, con la mirada perdida, hasta que finalmente habló. ¿Y cómo murió? Preguntó Naruto con solemnidad. Al menos está dispuesto a decir algo al respecto, pensó Jiraiya, pensando que esto era al menos mejor que la vez que creyó que no podía vencer a Akatsuki. Amako le dio la respuesta que tenía al respecto. Encontraron a sus guardias en Suna. Uno era Yamanaka, el otro una Burame, ambos muertos. También se encontró el cuerpo de Kisame Oshigaki. Y luego estaba el lugar donde se creía que Danzo había estado peleando. Al parecer, parecía un desastre. Naruto sonrió débilmente. Supongo que el viejo no cayó tan fácilmente. Aunque todos estuvieran muertos, al menos se llevaron a uno de sus enemigos más poderosos. Siempre me cuidabas las espaldas, ¿verdad, Danzo Jiji? Al menos saliste a pelear. Creo que me habría dolido más si hubieras muerto mientras dormías o algo así. Volvió sus ojos azules hacia los ámbar de Amako. ¿Y cómo están Saiko y Maki-chan? ¿Qué les pasa? Sai-san y Maki-san necesitan hablar contigo, dijo Amako con seriedad. Naruto solo podía suponer que ahora había una especie de vacío de poder en Root, y sabía que, en caso de la muerte de Danzo, se suponía que todos los agentes de Root enviados serían retirados. Solo podía imaginar el desastre que probablemente sería. Me encargaré pronto, le dijo, dándole una palmadita en el muslo. Estoy bien, de verdad. Naruto se levantó del sofá y decidió buscar su habitación. Hacía meses que no dormía en una cama que pudiera considerarse suya y ahora mismo necesitaba descansar. Estaba cansado. Tengo que ir mañana a que me den una buena reprimenda. Supongo que será parte de mi viaje. Jiraiya había estado callado todo el tiempo. Parecía que enterarse de la muerte de Danzo le había quitado toda la fuerza que le quedaba a Naruto. Descansar era lo mejor para él en ese momento. Llevaba un tiempo en movimiento sin parar, sin descanso. Había estado llevando a cabo una campaña durísima por todo el continente.
Espera, ¿por qué crees que te van a regañar mañana cuando te reúnas con tus amigos? Naruto se giró y miró a Jiraiya con desagrado mientras empezaba a enumerar las razones. La gente creía que me habían capturado después de la pelea con Pain. Nunca volví a casa y continué la misión que habíamos emprendido antes sin siquiera llevar un equipo conocido. Viajé por el mundo mientras la gente creía que estaba muerto en una zanja. Tengo un montón de secretos de los que mis amigos ya deberían sospechar. El equipo del que nadie sabía nada se encontró con mis amigos y escapó de ellos para que yo pudiera terminar la misión sin tener que volver a Konoha con ellos. ¿Qué te parece esto? Preguntó, quitándose las lentillas para mostrar su Sharingan. Mantener esto en secreto todo el tiempo que pueda va a ser un rollo. Sí, tendría que afrontar el reto. Entre informar personalmente a Tsunade, enfrentarse a los amigos que habían ido a la misión para ayudarlo, responder las preguntas sobre su pelea con Sasuke e Itachi, y todo lo demás, definitivamente necesitaría estar bien descansado. Entiendo, dijo Jiraiya antes de pasar junto a Naruto y ponerle una mano en el hombro mientras el viejo sabio Sapo se dirigía a su habitación. Bueno, buena suerte con eso. Un suspiro salió de Naruto mientras continuaba. Oye Mako-chan, no sé a dónde voy ni cuál es mi habitación. ¿Quieres que te lo muestre? Le preguntó a Mako, inclinando la cabeza con curiosidad. Eso sería genial, dijo Naruto mientras esperaba a que Mako se levantara y caminara hacia él, agarrándolo del brazo contra su pecho mientras ella lo arrastraba por el pasillo para mostrarle. ¿Quieres echarte una siesta conmigo? ¿Me vendría bien la compañía? Preguntó. Solo una siesta. Una ceja ligeramente levantada de Mako desmentía un tono bastante travieso. Pasar solo unas horas con Naruto en Kumo no era suficiente para compensar los meses que había estado ausente. Hablar a través del tatuaje era muy diferente a estar con él. Quizás cuando despierte podamos hacer algo entonces, si aún te apetece. Naruto la provocó, usando un tono de voz normal para que no supiera si bromeaba o no. ¿Quién sabe cuánto tardará eso? «Qué malo es Naruto-sama», dijo a Mako con un puchero juguetón mientras lo acompañaba a su habitación. Se dio cuenta de que estaba de mal humor otra vez, aunque lo disimulaba mucho mejor. La muerte de Danzo le dolía más de lo que aparentaba, pero por respeto al hombre, sentía que debía seguir adelante. No se lamentaría del todo ni aunque ella o Jiraiya lo confrontaran directamente, así que lo mejor que podía hacer era animarlo de alguna manera. Bueno, puedes contarme todo lo que no pudiste contarme de tu viaje por nuestra conexión. Y tenía muchas ganas de ver qué te parecía tu nueva cama. Pensándolo bien, quizá tenga energía para una sola oportunidad. Con rostro serio, Naruto cambió rápidamente su perspectiva hacia lo positivo tras recibir la misma oportunidad y que se la pusieran en la cara. No había tenido relaciones con una mujer en al menos 2 meses, mejor dicho, quizás más de una. XXX, Shimono-kuni, Tierra de Hielo, era una nación intermedia situada entre Ino-kuni y Kaminari no Kuni. Esta nación también limitaba con Yu-no-kuni, Tierra de Agua Caliente, y ambas naciones menores contaban con aldeas ocultas, así que ocultarse solo significaba encontrar un lugar oculto en la frontera al que otros debían pedir permiso para siquiera acercarse. También ayudó cuando no había nadie que supiera a dónde ibas en primer lugar, pero estar en un lugar al que la mayoría de las personas no se aventurarían fácilmente también fue un gran problema. Por eso encontrar a Kabuto Yakushi resultó ser una tarea más difícil de lo que la mayoría admitiría. Aún así, tras su encuentro con Naruto, quedó claro que el chico al menos estaba dispuesto a mantenerlo a distancia en lugar de simplemente delatarlo e informar a los altos mandos de Konoha a primera vista. De haberlo hecho, la estancia de Kabuto en su refugio no habría sido tan cómoda como antes. Probablemente se habría visto obligado a huir hace mucho tiempo. Tal como resultaron las cosas, fue más como si hubiera ayudado a Naruto para su propio beneficio, y Naruto correspondió al favor no enviando a nadie a buscarlo. Al oír eso, el hombre sonrió con fuerza. Era extrañamente similar a la relación del entrenador de Naruto con su maestro Orochimaru, aunque Orochimaru logró romper esa pequeña relación desde el principio al dejar claras sus intenciones de destruir Konoha. Kabuto no tenía el mismo impulso para hacer eso. Tenía otras cosas que hacer y Konoha no tenía nada que ver con sus objetivos. Este tiempo dedicado a mantenerse solo le dio tiempo de sobra para integrar las células restantes de Orochimaru en su sistema. Ni siquiera la pequeña intrusión de la pandilla de Sasuke Uchiha detuvo su crecimiento en ese aspecto. De hecho, era estimulante ponerse a prueba, aunque fuera un poco, contra el trío. Calculó que al menos había duplicado su fuerza desde que se fusionó con los restos de su maestro caído.
Sí, Kabuto consideraba el poco tiempo que pasaba en su refugio como una especie de vacaciones. Incluso podía experimentar a su antojo, siempre y cuando fuera muy selectivo con la gente que llevaba. Lo que pasaba con las naciones más pequeñas era que era ciertamente más fácil llevarse a la gente sin hacer preguntas, sobre todo si se hacía correctamente. En ese momento, sin embargo, Kabuto simplemente estaba disfrutando de la tranquilidad y el silencio de su propia compañía, sentado con su gran capa con capucha que mantenía la mayor parte de su rostro fuera de la vista. Sabes que incluso para alguien tan poderoso como tú, acorralarme no es exactamente la mejor idea, especialmente en mi propio territorio, ¿no es así, Madara? Desde la oscuridad de la gran habitación por la que entró Kabuto, Madara efectivamente salió. Así que sabías que estaba aquí. Eso es realmente muy impresionante, Kabuto Yakushi. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kabuto. Así que me conoces. Eso no es bueno. Me conoces lo suficiente como para venir a buscarme. No me gusta, ¿sabes? Soy un poco solitario, no soy muy sociable, la verdad. Negó con la cabeza, aparentemente divertido. Ni siquiera voy a intentar explicar cómo supiste dónde buscarme. Madara señaló los lados de su máscara. Solo tienes que mantener los oídos pegados al suelo, ¿ves? Y escuchar los pasos retumbantes. Me ganaba la vida haciéndome pasar por un fantasma, ¿crees que no sabría encontrar a alguien que se escondiera como yo? Y ahí radica la pregunta que me intriga tanto. Kabuto respondió amablemente para un hombre cuya ubicación acababa de ser descubierta por alguien con quien no tenía ningún trato. La pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Acaso azuzar a tus fanáticos de Sasuke no te dio el resultado deseado? No me importan mucho, admitió Madara con libertad al observar los brazos pálidos y escamosos de Kabuto bajo su capa. Sin embargo, tú eres un hombre que me interesa mucho. Necesito habilidades como las tuyas. Vendrán a ayudarme en los próximos días. Kabuto soltó una carcajada e hizo un gesto a su alrededor. ¿De verdad parece que me importa mucho luchar y entregarte Jinchuriki, aunque sea por un precio? ¿Dinero? No lo necesito. ¿Terrenos? Me conformo con eso, y aún así prefiero zonas más pequeñas y ocultas como esta. Podría apoderarse de un país entero si se aburría lo suficiente y le apetecía, aunque probablemente era el Orochimaru que llevaba dentro. La verdad es que no hay mucho que puedas darme que aceptaría por trabajar contigo. Y cuando digo contigo, es contigo, porque no volveré a trabajar para nadie nunca más. El único ojo Sharingan visible de Madara se entrecerró tras su máscara naranja. Eres muy directo con los asuntos, ¿no? Esperaba que al menos intentaras planear algo a tu favor en lugar de despedirme de plano. Kabuto simplemente se encogió de hombros. Claro que lo esperabas. ¿Y quién dice que te despido? Nunca dije que no me contrataran, Madara Uchiha, solo dije que probablemente no tendrás nada que me interese lo suficiente como para trabajar contigo. Luego sonrió con suficiencia y añadió algo como una ocurrencia. Por cierto, el miedo no es algo que me haría trabajar contigo. No tienes ayudantes. Madara comentó sobre las acciones de Kabuto, ya que había llegado hasta aquí y no había encontrado a ningún subordinado. Los subordinados solo te estorban y te decepcionan, comentó Kabuto con ligereza. Si hubiera subordinados lo suficientemente competentes como para trabajar para ti y tus ambiciones, no trabajarían para ti en absoluto, sino para sí mismos. Lo aprendí yo mismo con Orochimaru-sama. Él era un ejemplo viviente de ello. Sí, él y toda la aldea de Otogakure eran ejemplos brillantes de extremos opuestos de ambos espectros. Madara tuvo que estar de acuerdo con esa afirmación. Por eso Akatsuki solo estaba compuesta por los mejores, y por eso, incluso cuando la redujo a sus 10 miembros principales, solo les permitió trabajar abiertamente como Akatsuki después de haber sentado las bases de sus planes. Las grandes organizaciones con demasiados miembros y demasiados peones terminaban derrumbándose rápidamente en una nube de incompetencia sin lograr nada a largo plazo. Quizás no quieras trabajar por dinero, estatus o incluso por tu propia seguridad, dijo Madara con cierta picardía al antiguo hombre de confianza de Orochimaru y antiguo espía de Sasori. Pero si deseas descubrir cosas, ¿no? Dime, ¿qué te parecerían los cuerpos de los clanes principales del mundo como precio? Preguntó. No solo de Konoha, aunque por supuesto tengo acceso a ellos, no, me refiero a todos los pueblos de todas las naciones del mundo. Debes haber heredado la ambición de poder de tu antiguo amo. Kabuto soltó una risita. Si eso es lo que ofreces, digamos que es un comienzo. Volteó la cabeza hacia Madara, con sus gafas brillando en la penumbra. Regateemos un poco, Madara.
Si ese es tu precio inicial, me encantaría ver que podemos llegar a un acuerdo. Pero tengo que preguntar o sería un descuido. ¿Para qué necesitas a un hombre con mi talento? Esto era algo con lo que Kabuto podía trabajar. Para jugar con dos bandos contra el centro en lugar de solo lidiar ocasionalmente con uno para mantenerse fuera de la línea de fuego, sí, tendría que considerar la oportunidad que Madara le había presentado. Más o menos por la misma razón por la que originalmente deseé a Orochimaru para Akatsuki, para ser honesto contigo, admitió Madara antes de continuar. Aunque quizás seas más peligroso que él. Estoy seguro de que tienes más talentos que eso. Y dudo que alguna razón por la que realmente te obligues a trabajar conmigo sea sincera. El rostro de Kabuto se torció en una sonrisa. Lo tomaré como el cumplido que seguro que debía ser. Soltó una última carcajada mientras pensaba. Sobre mi trabajo contigo. No todo es tan complicado como intento hacerlo parecer, Madara, como verás pronto. No todos los hombres tienen una agenda para hacer ciertas cosas. Algunos no buscamos la lógica en lo que hacemos. No se nos puede negociar, comprar ni razonar abiertamente. Hombres como Naruto Uzumaki y yo estamos en extremos opuestos de este espectro. Algunos somos así porque creemos en una causa, porque tenemos algo que sentimos que es más grande que nosotros mismos y por lo que estamos dispuestos a morir, y luego están los hombres como yo, que a veces solo queremos ver el mundo arder. Madara Uchiha podía llevar al mundo al borde de la ruina. Quería ver hasta dónde podía llegar con un oponente que se fortalecía cada día y tenía la determinación de hacer lo necesario para acabar con él. Definitivamente serviría como un pequeño espectáculo divertido en lo que respecta a Kabuto. Es como un libro al que puedes crear tu propia historia, con un conjunto ambiguo de finales incluidos. Fin del capítulo, espero les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia, no olviden de comentarla en los comentarios. Hasta la próxima. Antes del alba, cuando el mundo descansaba, no paraba la verdad en el ruido de mi mente. La humanidad es un cáncer, un fracaso sin remedio, y solo hay una cura: su extinción. Sus palabras son mentiras, sus pensamientos egoístas construyen cimientos sobre huesos de humanos. No hay redención para quien elige la oscuridad, así que morirán como lo merecen. Hablas de piedad, de segundas oportunidades, mira sus guerras, su avaricia no tiene fin. No quiero su arrepentimiento, quiero verlos rogar cuando replique su actuar. Destrucción, la única salvación para este mundo podrido. Mis manos hoy llevarán a un futuro mejor. No habrá perdón, no habrá redención. Nos llevaré a nuestra completa extinción. Construiré un nuevo amanecer sobre las ruinas de su falsa civilización, donde ellos dejaron discordia, yo dejaré
so scared.